claro ya, ¿ok? Que no para el bailoteo, que no para el salungueo, que no para el bailoteo, que no para el salungueo, que no para el bailoteo, que no para el salungueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo, que no para el bailo, 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 para el bailoteo, que no para el salungueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo. Baby, sacarte lo mejor de la repita, me gusta cuando todo el mundo me mira, el bajo de la música me excita, hoy viene, por ahí viene, viene, sube, sube. Tú no ves que ahí tú tienes todo lo que es mío, yo aquí tengo todo lo que es tuyo, no le pares al desafío, siga, siga haciendo lo suyo, te metiste en tremendo lío, porque soy de lo que no huyo, terminaré porque redillo, ya verás como yo te bullo, monte el pánico, cuando me ve la cintura, tú eres alto automático, que le de mi calentura, dura, soy su fanático, si la señorita yo está bien dura. Perreo, a mí sí me gusta perreo. Todo lo que veo, perreo. El doggy. Todo lo que veo, perreo. A mí sí me gusta perreo. Todo lo que veo, perreo. Fuera de control. ¿Qué tú quieres, baby? 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 Fuera de control. ¿Qué tú quieres, baby? Hey, este es el único artista que solo hace un número. Vamos a cambiarle el ritmo a estos cabrones. Terrato, boom, boom, impacto, puro. Terrato, boom, boom, impacto. Atención todas las babies. Primera y última llamada para que se reporten. La casa va a retumbar, mami con esto temblar. La casa va a retumbar, mami con esto temblar. La casa va a retumbar, mami con esto temblar. No sé cuánto que tú tienes me quita mi energía. Tu amiga se va de carrilla que mora calorías. Me relajo que si te activado, yo no me quito que te diga. De que no me descalificado, que la actividad. Yo soy bandolera. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma. ¿Qué qué? Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma. Señoras y señores, fuerte y los aplausos. Estudio de Danzas Tango Ayala. Vamos a invitar a todo el estudio, a los profesores, a su directora. Y vamos a hacer entrega del presente a ellos también. Invitamos a la secretaria de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo, que va a hacer entrega del presente a Tango Ayala. ¡Fuerte el aplauso! Increíble presentación de Tango Ayala en el Festival 140 Aniversario de Río Gallegos. Y los aplausos para ellos nuevamente. ¡Vamos! Muchísimas gracias a todo el estudio por hacerse presente en el Festival 140 Aniversario. Y nosotros nos vamos preparando sobre el escenario, porque en instantes se viene toda la banda en vivo, se viene Calo Ventales en instantes. Nos preparamos en el escenario y en instantes continúa el Festival 140 Aniversario de Río Gallegos.
Maxi Olavarría, Fernando Díaz, Julio Alfieri, Matías Reumann y Víctor Cárdenas. Bailá, cantá, sonreí, sentí la magia de la Battle Manía. Unite a una revolución que ha sabido trascender en tiempo y espacio, inspirando e influenciando a artistas de diversas disciplinas y géneros. Señoras y señores, llegan al Festival 140 Aniversario, el show en vivo de Calo Ventores. Buenas noches, gente. his home, he took some Arizona for some California drive. Get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Jojo. Get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. She was another man. All the girls around her says she's got it coming, but she gets it while she can. Get back, get back, get back to where you once belong. Get back, get back, get back to where you once belong. Get back, Lorena. Se cortó la corriente acá. Buenas noches, muchas gracias. Un poquito más de tecla en las mezclas. Un poquito más de teclado en el retorno, por favor, de él. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Che, muchas gracias por estar acá. La verdad que hace un frío tremendo, así que valoramos 1000 que estén acá. Gracias, che. Vamos a hacer una que se llama Don't Let Me Down, The Rooftop de los Beatles. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yeah, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Hey. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't let me down. Hey. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Vamos unas palmas, che. Muchas gracias, gente. I've got a feeling deep inside. Oh yeah, oh yeah. I've got a feeling I can hide. Oh no, no, no. Oh no, oh no. Yeah, I've got a feeling. Oh
Unas palmitas, che. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody escucha? had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let their hair down. Everybody put their socks on. Everybody put their foot down. I feel it Everybody had a inside. good time. Oh yeah. Everybody had a wet dream. Oh yeah. Everybody saw the sunshine. Everybody had a good year. I feel it Everybody let their hair down. Oh no. Everybody put the socks on. Oh no. Everybody put their foot down. Oh no. I got a feeling. I got a feeling. Oh my soul. No siento los dedos. Rock and roll. My baby said you traveled on the one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you traveled on the one after 909. I beg it not to go, and I beg it on my bended knees. You're only fooling round with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. She said you traveled on the one after 909. They got my bag, going to the station. Rayman said, you got the wrong location. They got my bag, run right home. Then I find you got the rum and roll. Well, said he traveled on the one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move on the once, move on the twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said he traveled on the one after 909. They got my bag, rolled to the station. Rayman said, you got the wrong location. They got my bag, run right home. Roll my home. Then I find I got the number wrong. Well, said you traveled on the one after 909. Said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you traveled on the one after 90. Said we traveled on the one after 90. Said we traveled on the one after 909. Oh, Johnny boy, holds up. Muchas gracias.
¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? No los escucho, ¿también? Che, gracias por venir. Muchas gracias por estar acá. Hay muchas caras conocidas ahí, así que muchas gracias. Let's go. He come on, flat up, he come grooving up slowly. He's got two eyeballs, won't healthy roller. He's got head down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He wears shoes shiny, got Trojan football. He's got monkey finger. He shoot Coca-Cola. He say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you've got to be free. Come together right now over me. He back protection. He's got Boris Gambit. He's got on a sideboard. He's one spinal cracker. He's got feet down below his knee. Hold you in his arm tree. You can feel his disease. Come together right now over me. He rolled a coaster. He's got early warning. He's got muddy water. He's one motor filter. He said 1 and 1 and 1 is 3. Got to be good looking 'cause it's hard to see. Come together right now over me. Right. Come together, yeah. 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 A ver unas palmas, che. Muy buenas noches, querida gente de Río Gallegos. Nosotros somos Caloventones Beatle Power Band. Les quiero presentar y quiero un fuerte aplauso. En el bajo, Julio Batti Alfieri.
señor Matías Reumann. En las teclas, el señor Maxi Olavarría. En la batería, el señor Fernando Díaz. Y que les habla el Colo. A ver si me ayudan. Come together. 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 Muchas gracias. Vamos a bajar un poquito y afinar de paso. Para los románticos. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. You seek around, now it may show. I don't know, I don't know. Mati. Something in the way she knows. And all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her.
Señoras y señores, Río Gallegos. Fuerte y los aplausos para Calo Ventores. Muchas gracias, gente. Vamos a invitar al señor jefe de gabinete, Diego Robles, que va a hacer entrega del presente a Calo Ventores. Así que yo voy a invitar a la banda que reciba el presente. Y los aplausos de Río Gallegos para ellos. ¡Vamos! Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a esta transmisión desde el escenario principal de esta fiesta por los 140 años que cumplirá Río Gallegos este viernes y que ya estamos viviendo desde el viernes pasado, pero en este escenario principal desde ayer, con una gran apertura que desarrollaron, que llevaron a cabo y que impulsaron con mucha energía Lázaro Caballero y el Mago y la Nueva como los números principales del corolario, así se dice, de una gran jornada inicial que además tuvo un clima que acompaña. Ahora suena Calo Ventores en el escenario principal. ¿Todo bien, gente, por ahí? Muchas gracias. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love? Well, it's all her yesterday, yeah. You choose she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Say you've heard her so, she almost lost her mind. And now she says she knows you're not the hurting guy. She said she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair, and pride can hurt you too. Apologize to her because she loves you, and you know that can be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in many ways. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I changed my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I feel
so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I finally changed my mind, opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Los gracias. aplausos. Fuerte, fuerte los Muchas aplausos para Calo Ventores. Seguimos con el Festival 140 aniversario de Río Gallegos. Acaba de concluir la presentación de The Rockets en homenaje a los 4 de Liverpool, justamente los Beatles. Sonaron grandes éxitos. La banda que encabeza, que lidera de alguna manera Víctor Cárdenas, el Colo, vuelve a demostrar que están hechos para triunfar y que hacen una gran banda rememorando, justamente homenajeando a los Beatles, y le darán paso a The Rockets. Quiero decir que está bastante puntual la grilla. Ha sido, hasta antes de la presentación de The Rockets, muchos elencos de danzas, y en este caso se ha sumado justamente o ha pasado por este escenario de Rockets en la continuidad de esta jornada que ahora, de Calo Ventores, perdón, que ahora en un ratito nada más tendrá a The Rockets iniciando su presentación. A las 10 está estipulado que se suba al escenario Diego Torres. Veremos si es puntual. Me parece que va a ser bastante cerca de esa hora. El público va llegando a pesar de que la jornada, créanme que está muy hostil. Hay mucho viento, ha salido el sol en este momento en la ciudad de Río Gallegos. Hay intervalos nubosos, pero hay un viento fuerte que impide el disfrute pleno de esta jornada de festival. Lo cual me parece que de todas formas no va a impedir que la gente venga a ver a Diego Torres, un número musical para toda la familia, universal, ATP podríamos decir, que va a estar en 1 hora, según lo estipulado, en nuestro escenario. Agradecemos el acompañamiento y la garantía de SS Servicios, la compañía líder de conectividad, de servicios de internet y gestiones logística, justamente garantizando la conectividad en buena parte de Santa Cruz, y obviamente su línea móvil, SS Móvil, que también en Río Gallegos puedes adquirir escribiendo al 2966 59 15 73. SS Servicios, todos conectados. De hecho, tiene su propio punto de tiene una platea, tiene un punto de encuentro, un punto de conexión, tiene un punto de hidratación también SS, que es uno de los principales acompañantes justamente o auspiciantes de este festival aniversario. Y nosotros particularmente agradecemos a Tecnimed. En un mundo que necesita soluciones rápidas, eficientes y sustentables, hay una empresa que construye el futuro hoy. Tecnimed se especializa en construcción industrializada con unidades fijas o transportables, pensadas para usos temporarios o permanentes. Fabricación modular y en seco, con foco en el ahorro energético, la sustentabilidad y la reducción de los tiempos de obra sin resignar calidad ni seguridad. Con más de 6 décadas de experiencia, Tecnimed desarrolla obradores, oficinas móviles, módulos habitacionales, sanitarios, enfermería y soluciones para la industria, la obra pública y el sector petrolero. Tecnimed, construcción inteligente, eficiente y adaptable a cada necesidad. Y también le agradecemos enormemente a Servicios Rurales, empresa que en la Patagonia acompaña los proyectos que necesitan de experiencia, logística y soluciones reales en territorio. Servicios Rurales es tu socio estratégico, con base en Río Gallegos y un despliegue en toda la región patagónica. Más de 30 años de trayectoria, brindamos soluciones integrales para la industria, el petróleo, la minería
y las grandes obras energéticas. Alquiler de módulos, trailers, movimiento de suelo, limpieza industrial y asistencia a plataformas marítimas, maquinaria vial, campamentos industriales, llave en mano y construcciones modulares adaptadas a las condiciones más exigentes. Servicios Rurales, desarrollemos juntos tu próximo proyecto. Encontranos en Río Gallegos, en Avenida Kirchner, 1568, departamento primero A. Y también podés seguirnos en las redes sociales. Si te interesa, es @serviciosruralesrg o escribirnos a alquileres@serviciosrurales.com. Servicios Rurales Tecnimet y SS Servicios garantizan esta transmisión que en un ratito nada más les va a traer a The Rockets, que se van a estar presentando justamente en un ratito en este escenario principal. Lo dejo con un poco de música y el avance justamente de nuestros amigos de Tecnimet y de Servicios Rurales. Quiero leerlos en el chat, en el chat tanto en Facebook como en YouTube. Díganme desde dónde están sintonizando, desde dónde nos estás mirando, desde qué punto del país, qué canción querés que toque, que cante Diego Torres. Todo eso te voy a estar leyendo, voy a estar atento. ¿Querés mandar un saludo? ¿Querés mandar un saludo a alguien que está en otro punto del universo? Lo vamos a hacer posible, estimado, estimada. Mi nombre es Julián Quirós. Si no nos conocemos, es un gusto para mí acompañarlos en esta noche de fiesta. Estamos en Río Gallegos, ciudad capital de la provincia de Santa Cruz. La ciudad del viento, sí, pero también de la identidad, de la cultura y de la buena música que estaremos disfrutando también en la jornada de hoy. ¿A qué hora toca Diego Torres? Nos preguntan, ¿está estipulado para las 10 de la noche? Quizá sea un poquito más tarde, pero estamos en horario dentro de todo. Saludos para Claudio Pese, que dice gracias por la transmisión día a día. Le mando un abrazo grande, siempre que nos cruzamos por aquí por la ciudad, tira buena onda y eso se agradece, porque también es importante poder recibir palabras de acompañamiento. Saludos desde Puerto Santa Cruz, dice Marcos Ortiz, saludo grande y un abrazo grande a Maricel, la mamá de Rodrigo, mi compañero que en un momento estará llegando, estaba ensayando, así que le mando un abrazo grande también a ella. Compartan, denle like a esta transmisión, si están en YouTube, yo estoy mirándome a mí mismo en la tele, nos pueden poner en la tele, suena y se ve espectacular y no pierde nada de calidad, no pierde nada de nada. Amainó el viento, tengo que decir, calmó. Amainó tenía un amigo
campero que decía amainó y me quedó. Pero verdaderamente hubo ráfagas muy, muy significativas. Cuando se estaba presentando Tango Ayara en la previa de Caloventores, esta unidad modular, este tráiler donde estamos ubicados, está apoyado sobre el suelo, se levantó. Se levantó y yo estaba acá adentro y digo, ¡ey! Paren, apaguen el samba. Pero estuvo muy áspero hace un ratito el viento. Ahora, dentro de todo, venimos zafando con las ráfagas. Se ha calmado un poco, aunque está frío, así que tendrán que abrigarse para venir a el predio del Boxing Club. Y llega esta gran banda local con músicos de nuestra ciudad que llevan adelante en sus shows covers nacionales y principalmente internacionales de los 80 y los 90. Esta banda lleva más de 10 años en nuestra provincia pisando grandes escenarios como lo es el Festival de Río Gallegos. El objetivo de esta banda es revivir los mejores clásicos de todos los tiempos y llevarle al público lo mejor de cada éxito. Señoras y La vida aquí no termina.
más rápido para entrar en calor. A ver, ahí. Lo tenés, Santi, ¿no? Lo tenés. Quiero pedir un fuerte aplauso para nuestro bajista Samuel Varas. Un tipazo, un talentoso, un amigo de la familia. En la guitarra Franco Capogroso, el aplauso para él. Detrás de los tachos y los fierros, aquí, detrás, arriba. Una excelente persona, el señor Matías Páez en la batería. Y recién fue a bajar del auto. No lo quemé. En los teclados y en cualquier momento el saxo. Santiago González, el aplauso para él. Si no se enfría mucho el saxo. ¿Vamos a rockear un poco? ¿Hace frío? Bueno,
Vamos a hacer palmas entonces, viejo. Qué rápida que llegan esas teclas, viejo, que viene ahí, viene ahí. Bueno, un tema nuevo.
Señoras y señores, Río Gallegos. Fuerte, fuerte y los aplausos para The Rocket. Y vamos a hacer entrega del presente en manos de la licenciada María Grasso, secretaria de Planificación y Obras Públicas, a The Rockets en esta noche. Fuerte y los aplausos de Río Gallegos para ellos, ¡vamos! Y ahí tenemos la cámara de prensa para que se acerque la banda. The Rockets la rompió, absolutamente chiquita la Muy dejó bien. en su presentación de esta regalamos otro noche con aplauso éxitos a The de todos los tiempos Rockets. ¡Vamos! del rock internacional, y ahora comenzarán a concluir su presentación tras el reconocimiento que les ha entregado la hermana del intendente, que es miembro del gabinete, también es la secretaria de Obras. Va a concluir The Rockets, dejando todo en tiempo y espacio para que Diego Torres se haga presente en el escenario junto a una gran banda y recorra también éxitos de toda su carrera. Lo dejo con The Rockets en el final de la presentación de este martes por la tarde-noche. Empieza a caer el sol en la ciudad de Río Gallegos. Sí, para los que están en otro punto del universo, sepan que acá todavía está cayendo el sol. Lo dejo con The Rockets. Deliberando acá. Escuchá ese CP. El CP queda bien en todos lados, Santi. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame otra oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En una Atari son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me puedo ir y la noche me tomó por rehén. Alguien tira para abajo y yo me trato de zafar. Alguien que grita hacia los nuestros, alguien que lo va a pero venga lo que venga, para bien o mal, explota Río Gallegos. Ya no podrás dejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los celos contra una puerta pesada, estoy seguro que los gritos romperán los vidrios de la casa. Osada,
no importa, vos tirá. Una más ustedes, entramos en calor, tirá. No hay horas perdidas, no importa mi amor, no importa, vos tirá. Muchísimas gracias, gente. Nos vamos para arriba. Palmas. Va esa onda, ¿no? Para cantar entre todos. Soy mujer. Camino la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. ¡Dale, vieja! Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un violero fracasado. Así yo fui enseñado. Generaciones tras generaciones marchan a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. Yo no les puedo fallar. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Gracias a todos por el aguante.
Gracias, gente. Vamos a ir a do menor, viejo. Ahora sí, acompañen. Vamos con palmas. Nos vamos, viejo. Un poquito más de guitarra acá arriba, negro. ¡Vamos! Una guitarra blanca rompiendo el silencio. Es lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, por favor, que nos dejen bailar. Hoy es uno de esos días y me duele la espalda. Y aunque estoy cansado, yo necesito un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hable la hora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World. Yo solo quiero que nos dejen bailar acá. No es un escapismo, no estoy bajando la guardia. Y aunque estoy cansado, yo necesito un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hable la hora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World. Yo solo quiero que nos dejen bailar acá. A ver si me acompañan. Gracias, gente. El aplauso para ustedes, que le ponen toda la onda, viejo. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World. Yo solo
gente. Nos vamos. Ahora sí, gracias. Señoras y señores, fuertes los aplausos para The Rockets. Increíble el show de Rockets en vivo. Y ya nos tenemos que ir preparando porque se viene el show en vivo de Diego Torres en instantes nada más. Señoras y señores, la rompió toda The Rocket. Mati, Franco, toda la banda, muchísimas gracias por el gran show. Una vez. La rompió absolutamente toda de Rockets, la dejó chiquita en la noche que necesitaba esto, necesitaba energía, necesitaba de música bien arriba que hiciera entrar en calor a la gente, al público, que vino y se está agolpando como nuestro querido Brian Álvarez que acaba de arribar al estudio móvil de Nuevo Día. Y voy a presentar, ¿qué tiene ahí? Trae provisiones, trae agua para el mate, como también trajo agua para el mate. Vení. Sentate. Llega al estudio móvil, estamos en vivo a través de Radio Nuevo Día y también a través de Diario Nuevo Día en YouTube y en Facebook. Un saludo para el gallo que está borracho entre el público. Fuertes declaraciones. Saludos, gallo querido, cuando puedas pasar a pagar lo que me debes, dicen también. ¿A quién le están achacando estos males? Un saludito para Emiliano Yapura, que está en el festival con su amiga, que se vino directo de Buenos Aires para ver a Diego Torres. No tengo registro de sus presentaciones recientes, pero sí tengo registro de la presentación de quien está a mi lado de pronto en este momento. Compañero de Radio Nuevo Día y de todas las mañanas, Rodrigo Arredondo, bienvenido. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Ayer te tuvimos presente desde el móvil con Avi. Le mandamos un saludo grande a Avi. Muchas gracias. Trajo mate. Yo me había quedado sin agua para calentar. Tengo la pava y después la tengo que ir a buscar. Me hicieron acordar. Estuviste con Avi en una noche que se presentó bastante más agradable que la de hoy y que tuvo a Lázaro Caballero sorprendiendo en el inicio de los números principales, ¿no? Y después al Mago y la Nueva confirmando que la cumbia no va a morir nunca. La cumbia todo lo puede. Sí. Hacer después había... Déjame darte la mano porque es una verdad revelada. Pero es real. O sea, mirá, ayer estuvo medio el clima, como dijiste vos, zafaba, estaba bien, no estaba tan mal. Mejor que hoy estaba, pero vos sabés que termina el show de Lázaro, está por empezar el del Mago y empieza a haber un movimiento que fue muy notorio, pero muy notorio. ¿Empezó a llegar gente? Empezó a explotar lleno de gente, adolescentes, chicos, familias. Porque Lázaro era más familiar, era más tranquilo. Bueno, de repente se empezó a mover gente. Digo, ¿qué está pasando? Claro, estaba empezando el show del Mago. Eso era lo que estaba pasando. Y a esta hora, por más que uno diga, che, es raro, puede ser llamativo y demás, hay más movimiento que más temprano, increíblemente, ¿no? Sí. Porque vos decís, che, está fresco, hay un poquito de viento, está bajando el sol, debería ser al revés, ¿no? Hay un montón de movimiento, mucha gente comprando. Muchísimo. Así que está linda la noche. Está muy lindo y que quiero hacer un párrafo aparte. Le mandamos un saludo a Karina Taverne, que seguramente junto a Claudio Lobos, o que nos diga junto a quién, está mirándonos. Acaba de enviarnos una foto, así que le mandamos un abrazo. Pero digo, párrafo aparte, para todas esas personas que están trabajando aquí sobre la Plaza Miguel Martín de Güemes, o como la conocemos también históricamente, la Plaza de los Leones, que están desde las 5 o 6 de la tarde algunos, haciendo fuego con un viento que era insano estar ahí aguantando entre las chapas para prender el fuego, para cocinar para esta hora. O sea, están hace 4 o 5 horas metiéndole para que ahora, en este momento, puedan justamente vender. Y de verdad que estuvo muy fuerte el viento, por eso hay que reconocer también a la gente que lo da todo, asume las consecuencias o las circunstancias del clima, que sabemos que en Gallego ha venido siendo muy lindo la realidad durante esta primavera, pero bueno, ahora en el aniversario gallego quiso recordarnos que es gallegos, diciendo, bueno muchachos, todo bien, pero soy gallegos y cada tanto están muy al sur en el mundo. No se acostumbren que todavía el calentamiento global no llegó tan fuerte. Vos sabés que lo hablábamos el otro día a la mañana con Leandro, ¿no? O sea, a diferencia de otros años, a mí me da la impresión de que este festival fue muy, pero muy, muy esperado por los vendedores.
Porque la situación, con la situación económica obviamente, hace que esto no sea solamente un changüí para juntar unos mangos de más. Para mucha gente el Sí, Festival de Río es Gallegos clave. hoy significa llegar a fin de mes. Ujú, Entonces, totalmente. el tema del clima, aunque nosotros estemos acostumbrados y demás, hoy, más allá de ser determinante en cuanto al entretenimiento, a la alegría y demás, termina siendo determinante también para los vendedores que pueden ver afectadas sus ventas, vender un poquito más, vender un poquito menos. Sí. Igualmente te digo, ayer había mucho movimiento y en este momento está empezando a llegar muchísima gente. Pero ¿qué te parece? ¿Que Brian vino a visitarnos a nosotros? ¿Que vino a tomar mate acá? Brian vino a ver a Diego Torres. Brian incluso, nuestro fiel Brian, está acá circunstancialmente. Pero le gusta Diego Torres, ¿eh? De hecho, Por eso digo. en serio. Y bueno, debe haber mucha gente en la rural Sí. que cuando escuche los primeros acordes, que yo escuché la prueba de sonido hoy al mediodía, chicos, prepárense para detonarse la cabeza porque suena la patada de la batería, es una patada al pecho. Y encima que son melodías que no es que vamos a escuchar heavy metal, son melodías y canciones que están en el acervo cultural argentino y que sin duda van a hacer que la gente celebre a pesar de esta noche. Lo que te quería preguntar, lo que le pregunto a todos, a ustedes también, que no es un dato que yo tenga por lo menos, es, la gran pregunta es, ¿tocará esta noche clásicos como por ejemplo Tratar de Estar Mejor? Ponele. Sí. No te Sí. compliques más. ¿Puedes decir que esa canción la va a cantar hoy? Es más, tengo el dato que quizá te invita a cantar. ¿Vos decís? Sí. Yo estoy. ¿Vos Yo te estoy, animás? sí, por supuesto. Te suben así del público de carambola. Sí. Yo, viste que yo no tengo problema con eso, soy medio cara dura. Así Sí. que. Ay, ¿cómo hay que serlo? ¿Cómo hay que serlo? Che, pero bueno, nada. Yo también. Y después acá a la vuelta veía que también, o sea, el paseo aniversario empieza un par de cuadras atrás, Sí, ¿no? exacto. Y está el patio también acá, el boxing, el predio del boxing con los Está vendedores. el Boxing Club, donde está el Mercado del Atlántico, que hay mucha gente, entre ellas Linda Elizabeth Díaz, la mamá de Sandro, que ayer estuve con ella y con Jorge, con sus creaciones, y hay un montón. Y como decías vos, es clave también el momento, porque esto, una buena jornada, una linda jornada, donde se mueva el mercado pago, los billetes, puede significarle a una familia que le compre unos lindos regalos de Navidad a sus pibes. Total. ¿O no? Eso por un lado. Bueno, sí, ni hablar. Una Navidad tan especial este año, ¿no? Verdaderamente tan necesario. Y después, además, bueno, tenés muchas historias detrás de los vendedores, ¿no? O sea, en algunos casos son familias que vienen a vender para llegar a fin de mes, para pagar las deudas. Tal vez si pueden, si fuese un lujo, poder irse de vacaciones, quizás. Sí. Pero en los menos casos. Pero después tenés otros casos, como por ejemplo, el de los chicos que están acá enfrente, del grupo de ballet Amaicay, Sí. que tienen un objetivo que se plantearon, que era poner el puesto que está acá adelante, acá enfrente de nosotros, para vender choris y vender 2.000 choris para poder pagar la mitad del micro necesario para poder llegar a Cosquín y bailar Sí. y presentarse. No solamente son historias de familia, sino también es historia de gente que este año, bueno, por De circunstancias la comunidad, sí. del país y la economía y demás, no reciben el apoyo que reciben todos los años y se las tienen que rebuscar. Y acá están los puestos y están vendiendo comida y bueno, y hay otras historias también. Vos sabés que el cartel está acá derecho, de donde estamos nosotros, adelante de la Estatua de los Leones, lo están tapando, pero ahí ese es el puesto que tiene lucecitas de Navidad de Amacay. Y yo leía el cartel y decía, 2.000 pesos un choripán. No, pues sí me voy a comprar 8. 2.000. Y me resultaba demasiado raro porque recorrí, después me fui y di una vuelta y estaban 8.000, ponele. Volví y cuando leí la consigna completa, que me acerqué y pude leer todas las letras, dije, claro, son los chicos de Amacay. Tienen que... Me parecía raro que saliera 2 lucas el chori. Bueno, mira, 2.000 choris equivale a la mitad de lo que les sale el bondi de Talleres con el que piensan viajar a Cosquín. Mirá. 16 millones de pesos vale el bondi en total. O sea que con los 2.000 choris que vendan van a pagar la mitad. Y la otra mitad, Qué bueno, va a ser locura. fruto del esfuerzo y de las ganas de los padres de la familia. Ayer hablaba con el padre de uno de los chicos, de Dylan, que nada, que lo conocés, que es Cuñado de Brian. Sí, cuñado sí, de Brian, sí. nuestro operador, que nos contaba, viste, que este año la cosa era difícil, era distinta. Bueno, pero la buena noticia en concreto es que, lo que quiero decir es, la buena noticia es que a pesar de todo, a pesar de las circunstancias y todo, el paseo aniversario sigue siendo un lugar de oportunidades para aquellos que
bueno, en un contexto difícil tienen la oportunidad por lo menos de poner su local acá Sí. y vender y Empujar. bueno, y juntarla. Y hay sí. clubes, yo vi el club de Tejo del Amanecer, está en la Rural, el club alumni de futsal, están los Halcones también, como algunos de las instituciones deportivas que también terminan de pagar las cuotas de la liga, se compran la ropa del siguiente año, un montón de instancias. Y en el mercado del Atlántico lo que tiene de diferencial, digamos, la difusión que logran esos emprendedores con sus productos, con las elaboraciones que hacen. Y en la Rural, después si andan recorriendo, conocí un puesto que es de Puerto Deseado, porque ahí también hay otro ítem a tener en cuenta, que es la producción, la mano de obra local, la manufactura, el valor agregado. Está García, Pedro García se llama el hombre, que produce chacinado en Puerto Deseado, chacinado de vaca y cerdo y de guanaco también. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es chacinado? Perdón, ¿no? Salame. Tengo menos campo que... Salame embutidos, digamos. Ah, ok, listo. Y después conocí a Magali, Sí. de Caleta Olivia también, porque vino mucha gente de otros puntos de la provincia, o varias, que tiene, junto con su familia, un proyecto que se desarrolla en Tandil y que ella lo corporiza en Caleta, que es de quesos. No, amigo. Qué rico. No, amigo, quesos ahumados, de tipo caprese, así con albahaca, con tomate. No. Me está picando el bagre. Te Increíble. escucho hablar y me pica el Después Vamos bagre. a ir igual a comprar un chori a los amigos de Amacay. Vamos a hacer una acción ahí. De una, sí, vamos a sumar. Miren que si vienen para acá, si vienen ahora para acá para ver a Diego Torres y no comieron y tienen ganas de comer algo al paso, pasen por acá por enfrente de la Plaza de los Leones. Al lado del León izquierdo están. Está al lado, hay un cartel que dice, tenemos que vender 2.000 choris para poder llegar a Cosquino, dice 2.000 choris. Acércate ahí, comprale los choris, dame bola, dales una mano y además que te digo una cosa, están riquísimos. Y creo que si no me equivoco tienen carne mechada también. Para quien le gusta el chori también hay carne mechada, así que nada, Yendo. compren ahí, dale, para que los chicos puedan viajar. Vamos a hacer la gauchada entre todos. ¿Qué te sugieren estas fiestas? Estos aniversarios, así como el de acá, el de cualquier ciudad, ¿no? Cualquier ocasión o motivo que se encuentra para hacer una fiesta popular. ¿Qué me hacen sentir? Y me hacen sentir que cuando uno ve la gente que la está pasando bien, las familias que se juntan, los vecinos que saludan. Ayer cuando hablaba de repente acá, cuando me paré acá a hablar con la gente, escuchaba que estaban felices, que gente que venía de todas partes del país y demás. ¿Sabés qué? Sí, Me de hace- Río Grande. me hace ¿Cruzaron la barcaza con eventos? No, de Río Grande, de Mendoza, de todos lados, vendedores, familias. Los pibes de Pero digo, intercambio. Los pibes de intercambio que venían de Italia, de Taiwán. ¿Sabes qué me hace sentir? Me hace sentir que verdaderamente vale la pena todo y que si dejando lo político de lado, o sea, Sí. te puede Sin gustar ninguna más. connotación, sí. La discusión esa de si se gasta mucha plata, se Pero gasta igual poca plata. Es lo mismo porque, Eh, o sea, me parece que se articula porque en otras localidades del país, donde los intendentes son de otro espacio o de otras identificaciones políticas, igual se hacen fiestas de esta Por eso, índole. Por pero- eso estoy hablando de la fiesta o del concepto en sí también. Pero ¿no? cuando ves esto, digamos, lo que siento es que cuando vos ves esto, se justifica todo. O sea, es decir, que sacás de discusiones, digamos, porque siempre los meses previos, cada año, la discusión es cuánto se gasta, quién viene, quién no viene, si este es el Que artista igual que le gusta todo. tiene que estar explicitado eso. No hay razón por la que no, pero no se tiene que llevar la discusión. Pero digo, claramente. a fin de cuentas, esto es lo que importa. A eso me refiero, digamos. Sí, Lo sí. que importa es esto, la gente que está feliz, los puesteros que pueden vender, las oportunidades que tienen hoy, a fin de año, en un año complicado económicamente, los chicos que vienen de otras partes del país al Festival de Río Gallegos. Mucha gente conoció a Gallegos por primera vez este año, ayer lo supimos. Mirá. Bueno, nada, esas Sí. cosas valen Y la es pena. también la oportunidad de encontrarte capaz con un artista que quizás no podrías ver nunca o no pudieras ver nunca. Tal cual. ¿Viste alguna vez a Diego Torres, Brian? Y quizás si te tenías que ir a Buenos Aires, al Movistar Arena o qué sé yo, Te arranca la cabeza. no iba a ir. No, y además- no lo iba a hacer. No, Viene tu suegro, Brian. Desde el puesto de Amacay que están viniendo hacia aquí, puede que haya sorpresas, señores y señores. mira, justito. Son choripanes. Que o, hablábamos de ellos. Insultos. Y acá están los amigos de Amacay. Qué bueno, che, qué bueno. ¿Sabes que veo mucha gente que está abrigada de acá hasta acá? O sea, que se le ven solamente los ojos. Los ¿no? ojos, o sea que te vas a cruzar con un amigo y no te vas a dar cuenta. Saludos para Melissa Jaramillo, qué buena onda verlo y escucharlo a esta hora, dice. Y vamos a agradecer, voy a aprovechar a agradecer, Rodri, a
Servicios Rurales, que es justamente una empresa local que no solo en Río Gallegos, sino en la Patagonia, ayuda los proyectos que justamente requieren de experiencia, logística y soluciones reales en el territorio, socio estratégico con base en Río Gallegos y un despliegue por toda la región patagónica con más de 30 años de trayectoria. Servicios Rurales, desarrollemos juntos tu próximo proyecto en Río Gallegos, Kirchner, 1568, departamento primero A, o @Servicios Rurales RG en Instagram, me encuentran toda la data. También a Tecnimet, que justamente es una empresa que brinda soluciones rápidas, eficientes y sustentables y que construye justamente el futuro hoy. Se especializa en construcción industrializada con unidades fijas o transportables pensadas para usos temporarios o permanentes, fabricaciones modulares en seco y desarrolla obradores, oficinas móviles, módulos habitacionales, sanitarios, enfermería para la industria petrolera. Una trayectoria de décadas en el ámbito petrolero, minero y la obra pública. Tecnimet es construcción inteligente, eficiente y adaptable a cada necesidad. Muchísimas gracias a ellos y a SS Servicios que justamente nos brinda la conectividad necesaria para poder estar transmitiendo desde aquí y siempre desde cualquier lugar que Nuevo Día está transmitiendo. La garantía de la conectividad la trae SS Servicios porque también en la calle tenemos SS Móvil y siempre estamos todos conectados. ¿A qué hora canta Diego Torres? Ya, en un ratito. Saludos para Florencia Gómez. Y justamente Laura Gallardo preguntaba, ¿a qué hora canta Diego Torres? Ahora. Sugiéranle a los chicos de Amacay que pongan una urna, así colaboramos. Rosa Saldivia. Es buena esa, buena idea. Yo les sugeriría a los chicos de Amacay que pongan un tele gigante para que nos pongan nuestra transmisión y sería fantástico. Capaz que salen ganando. Te digo que es buena la idea de la urna, me gusta la idea de la urna. Y también poner el alias, que se vea el alias también. Porque hay mucha gente que por ahí de repente no le pinta por ahí clavarse un chori, pero sí querer ayudar. Sí, totalmente. Che, ¿querés un matecito? No me dijiste nada de los mates. Están muy buenos los mates, tan clave porque empezó a bajar la temperatura. Acá yo no quise prender el aire acondicionado porque tenemos un aire frío-calor. Dije, ¿para qué? Pero son los mates. Y los mates han repuntado todo. Son los mates del Pirata Cordobés. No sé si lo viste, si se ve ahí. Es verdad, mirá. El Pirata Cordobés, campeón de la primera del fútbol femenino. Ahí está, mirá. Fútbol profesional femenino. Celebrando. El otro día, antes de ayer, creo. Salud. Un saludo, saludo para los amigos de Córdoba, que están mirando, los amigos cordobeses, hincha del Pirata. Viste que ayer estuvieron los chicos de Ferro, acá en la puerta. Los vi que ellos le ganaron a Unión en cancha de Boca, creo que por penales. Lo estaba por siguiendo, penales. Tenía la data porque sigo el fútbol local y después vi a los pibes que vos lo estabas entrevistando. Partido que Ferro perdía 3-2, minuto 95. No hables mal de Unión que está Cali. Minuto 95, el 9 de Ferro clava el 3-3 y después se definen por penales. Y ayer, acá a la puerta de este lugar donde estamos ahora, me encontré con el arquero, que fue héroe de la noche, sí, y con el 9, que estaban los dos juntos. Sí, y le el digo, 9 era el alto, claramente, ¿no? Muchachos, la semana que viene juegan la semifinal. Me imagino que ahora van a tomar agüita. Me dicen, no, ahora vamos a tomar Fernet. Me dicen, para festejar, olvidate. Inmediatamente después que termina el partido, está permitido. Más tarde o más cerca del partido ya no. Hay que cuidarse después. Claro. Hay que cuidar el cuerpo. ¿Cómo está el estudio, Brian? ¿Le gusta? Mañana te está invitado, que venga cuando quiera, amigo. No hay ningún problema. Saludos. ¿A quién más? Estamos escuchando en el trabajo, dice Laura. ¿A dónde estás? ¿A dónde trabajas? Esta transmisión requiere de su amor. Por eso, dejen su like y si no están suscritos a este canal, suscríbanse, que nos ayuda mucho. Somos una cooperativa de periodistas que trabaja desde el sur de la República Argentina, desde la ciudad de Río Gallegos y para toda Santa Cruz. Che, Juli, te tengo una pregunta. Ahora que empezó, se escucha que la... se venía, pero no. Es la pista. ¿Te pinta hacer tipo un regalo sorpresa para el final de la transmisión? ¿De hoy? Sí. No sé, de repente, entre la gente que elija canciones de Diego Torres que son fanáticos, ponele... Hacer algo así. ¿Qué decís? Yo estoy para cualquier cosa. ¿Te parece? Sí, o sea, le preguntamos, aprovechamos, cada tanto le vamos preguntando, los que van opinando, los vamos anotando, los voy anotando acá y hacemos al final de la transmisión un regalo sorpresa. ¿Qué decís? Bueno, dale. Habría que ver cuál es el regalo, pero ¿Qué podría ser la consigna? ¿Qué se te ocurre? ¿Por dónde puede ir la mano? Tenemos a Diego Torres, puede ser Diego Torres. Para mí, la consigna tiene que ser ¿con qué tema termina Diego Torres?
Y se va a develar todo el juego al final. Y vamos a anotar lo que solamente contestaron eso. Ah, el tema es Ok. estar atento A las y que respuestas. después no empiecen a contestar sobre el final Color Esperanza. No vale Cuando ya contestar. esté tocando la canción, ¿me entendés? ¿Puede decir que cierra con Color Esperanza? No. ¿Con qué cierra? Uy, pasa que son muchos temas de... Vos sabés perdón, tiene un tema que No sé escuché qué ahora, que está de moda, que yo no lo conozco, no sé el nombre, que es uno de los últimos temas que sacó. Sacó uno recientemente. Viste no, que lo ahora tengo, no lo tengo presente, la verdad. Viste que ahora se sacan canciones, no se sacan Sí, discos. Y singles. sacó una canción. Puede ser que termine con ese para mí. No recuerdo el nombre. Lo que pasa es que Sí. hace un par de días nomás. Viste que los temas nuevos, hasta que no están en la cresta de la ola, no son los de cierre, por lo general. Y pero por ahí lo quiere Fuera vender. Despacito, al año de que salió, ¿me entendés? Para ejemplificar, ¿no? Pero por ahí viene el manager y dice, che, mirá, hay que vender, necesitamos vender este tema, tocarlo al final, cerrar con este. Puede ser, puede A ver ser. qué O a pasa. veces viste que lo tocan 2 veces también. Ah, también, es cierto. Pero no sé. ¿Cuál es el tema? Voy a chequear el lanzamiento, discúlpenme. Espero escuchar Me Levanté. Florencia Gómez y Rosa Saldivia. Mejor que ayer, dice Ogro Kratos Ock. Sí. Mejor que ayer. Mejor que ayer es otro Florencia tema. Gómez, Sí. Rosa Saldivia dicen que termina con Me Levanté. Claudia Oliva dice que cierra con Sueños. Sueños. Claudia Oliva, perdón. Yolanda Serangeli. Un saludito para Emiliano Yapura, que trabaja en prensa y está ahí en el festival esperando a Diego Torres. Un saludo para él también, obviamente. Ahí empezaron a jugar, me gusta. Che, está bueno. Chequeando, me asomo así porque miro hacia el escenario a ver si se viene. Yo te tiro mi tema o me lo guardo para después. Yo ya tengo un tema con el que creo que va a cerrar. Espero que cierre con ese. Que es el tema que todos escuchamos, todos los que tenemos. ¿Vos de qué año sos, Juli? ¿Del 80 y del... No, 91. Ah, yo soy un pibe. Yo soy del 88, nos llevamos 3. Yo tengo 37. Todos los que tienen más o menos nuestra edad, igual. Sí. Tampoco nos hagamos los pibes, ¿no? Pero todos los que tienen 35, 36, 37. Yo creo que para ellos un cierre soñado es un tema de Diego Torres que sonaba ya por el año 90 y pico, que sonaba en todos los fines de año de los colegios. ¿Qué canción sonaba todos los finales de año de los colegios, en las fiestas de egresados, en los actos escolares? Un montón de temas tiene que conozco ahora que me doy cuenta. A ver si saben cuál es. Perdón, lo que están escuchando ahora, a ver, ¿saben de qué tema estamos hablando? Del tema ese que sonaba en los actos escolares. ¿Cuál es la canción de la que estamos hablando? ¿Será esa la canción? ¿Será ese el tema? Está como demasiado... No es tan complicado el tema, es conocido. ¿Será esa canción con la que cerrará? A ver si la conocen. Pregunto. Abrimos consigna de paso. ¿Será? ¿La de color Nuevo Día? Saludos para Silvia, Mari, Dina, Ivonne y Mirta. Lo leí 2 veces porque, viste, no quiero entrar en la del saludamos a XXX y quedamos de regalo. Pero saludos, obviamente que saludos. Florencia Gómez dice, dale Sant, color esperanza. Pero antes dijiste Me Levanté. ¿Cuál de las dos? Claro, no, me parece que lo que están tratando... Vos decís en los actos. Están adivinando cuál es la canción que se escuchaba en los actos allá por fines de los 90, sí, de Diego sí. Torres. Y la canción que se escuchaba en los actos de Diego Torres fines de los 90 no era Color Esperanza. No era Color Esperanza. No, porque Color Esperanza es más acá, ¿no? Es más, y ya más 2000 y pico, me parece, Ya te 2004. digo de qué año es. 2001, mirá. 2001, Ahí bueno. nomás. Pero un par de años atrás pegó otro hit que yo creo que hay alguien me parece que lo adivinó, no lo vamos a quemar, pero ahí están tirando colores, todos dicen Color Esperanza, claro. Juntos para siempre, dice Claudia Oliva. Bueno, yo te pregunto una canción icónica. Sueños. Una canción icónica de Diego Torres y vos me decís Color Esperanza. O sea, que vos Es decís- la más conocida, Sí. sí. Pero tratar de estar mejor me parece como más destacable. Tengo una pregunta, Juli, vos que sabés que vos sos un tipo memorioso. ¿Diego Torres no tocó con el Papa? ¿No estuvo con el Papa Diego Torres? No, me parece que ese fue Luciano Pereira. ¿Y Diego Torres no? ¿Color Esperanza no la cantó en el Vaticano o no? Puede ser, pero no con el Papa Francisco, quizá, ¿eh? No, debe haber sido con Juan Pablo II, me parece. Oh, Mariana, le mandamos un saludo. Para mí cierra con Mejor que ayer. Saludo grande, Mariana. Tratar de estar mejor es la más conocida, si no, dice Ogro. Puede ser, ¿eh? Puede ser Tratar de estar mejor o puede ser Color Esperanza. Estoy buscando... Para mí el tema que... a mí, con el Papa. Estamos googleando en vivo, señoras y señores. Tocó con el Papa Juan Pablo II.
Ah, mirá, ¿Viste? incluso antes. Yo me imagino, algo me sonaba por ahí. Color Esperanza me parece que fue la canción que tocó con el Papa. Acá me está tirando ¿Qué el dato. canción? Ah, ¿y con el Papa Francisco? Cantó para el No. Papa, dice, su gran éxito Color Esperanza frente al Papa Juan Pablo II durante la visita del pontífice a Madrid en mayo del 2003. Así que mirá, ahí está el dato. Diego Torres Con Juan efectivamente. Pablo II, entonces. Juan Pablo II, sí. Uno de los mejores papas, sin lugar a dudas, ¿no? Juan Pablo II, que fue un actor fundamental en el conflicto argentino-chileno. Sí, exactamente, en el conflicto justamente que tuvo en vilo acá en nuestra ciudad incluso. Ojo, estoy atento a lo que dice Damián Hidalgo. ¿Ahí arranca? ¿Se viene? Se viene Diego Torres, señoras y señores. Lo dejamos disfrutando de una noche especial para Río Gallegos. Señoras y señores, Río Gallegos, Festival 140 aniversario. Que se escuchen los gritos y los aplausos, porque llega a Río Gallegos el show en vivo de Diego Torres. Por perder, deja de pedir perdón. Como dice el Río Gallego, deja, si ya no puedes ver el sol. Eso es. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol.
de pedir perdón. Buenas noches, Río Gallego. Hace mucho que no te veo, ¿eh? Dios mío, 30 años. Me escribí una chica desde el año 95. No puede ser, yo tengo 38 años. Yo vine y era precoz, tenía 8 años. ¿Vos estabas? Yo tenía barba ya 8 años, tenía el pelo largo. Siempre desarrollé antes que el resto. Pero qué bueno que estamos acá, que no pasen 30 años, porque en 30 años estamos hechos mierda, realmente. De verdad. Es una alegría enorme, de verdad, venir a visitarlos. Lástima que hace tanto calor y que no corre un poquito de viento, nada. Pero acá estamos como rulo de estatua, acá estamos. Mientras no nos lleven... Así. Hasta calzoncillo largo me traje para venir acá. Dios mío. Muchas gracias. Sé que ahora la ciudad está cumpliendo 140 años. Dios mío, vos ya estabas, ¿no? No, digo al señor que está ahí. 140 años, así que es una alegría estar acá y encontrarme con la gente joven. Y los que no son tan jóvenes, ¿no? Gracias, Río Gallegos. Esto recién empieza. Vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a recordar una canción como esta. Se habrán chapado con esta, ¿eh? Muchos de los niños que están acá a lo mejor han sido inspirados en esta canción que dice así. Salí a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tus ojos de amor, y al despertarme sentí que ya no estabas allí. Si alguien pudiera saber, siento que en este momento una grieta se
nada más. Ay, ay, ay. Qué quilombo con la peluca, ¿no? Acá. Dios mío. No, ¿en serio? Y sí. Yo encima me la acabo de hacer hace poco, ¿viste? El implante, el último implante, me lo va a llevar el viento patagónico. Una peluca volando por ahí. Cuando veníamos para acá cruzamos guanacos. No, no estoy hablando de ustedes. En serio. Pero viste que el guanaco es bravo, ¿viste? Las llamas de Bilbao. Las llamas de Bilbao. Dios mío. Avestruces. También. Decime si no tengo cuerpo de avestruz. ¿No? ¿Viste, flaco? ¿Vos te pasa lo mismo? Ay, ay, ay. Esta canción es para las buenas mujeres. Como vos. Ella era, ¿no? Sí. No sabés lo que me habló de vos. Me dijo lo bien que lo tratabas, cómo cocinabas, todo. ¿No? ¿Y también te tiene cortina? Y eso nos pasa a todos. A las buenas mujeres como vos. ¿Eh? ¿Viste? Después mandame el cheque ese. Acordate, favor con favor se paga. Después me tenés que hacer quedar bien a mí con la mía, ya. Cuando llego ni siquiera me abren la puerta. ¿A vos te parece? Para las buenas mujeres, vos tenés una cara de loca realmente. Y eso que tenés la campera, mira, mira. Son los dioses del viento que nos están diciendo algo. ¡Arranca! Después vamos a cantar, claro que sí. Dale. Después animate, pero animate, ¿eh? Mirá que... Ay, Dios. Para las buenas mujeres, vos, Amarillo, ¿a quién tenés? ¿Tenés alguien para dedicar vos? ¿O no? Ahí está, muy bien. Hacia así, dice. Muy bien. Para las buenas mujeres como vos, chiquilina, hermosa, que un día vas a crecer y vas a ser una mujer compleja, intensa, con un mundo maravilloso por delante. Pero es así. El hombre es simple, el hombre es un on-off y nada más. En cambio la mujer tiene un mundo tan rico, tan grande. Es así, obvio. Por eso, miren, yo estoy rodeado de buenas mujeres. Gracias. Ay, Dios. Para usted, que dice así. A ver si se la saben, ¿eh? Vamos. ¿Me pasás eso? Gracias. Lo sé.
oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero, ay, yo me muero cuando ríe el corazón. Como dice, no olvide que la quiero. No quiera que lo olvide. Si cada vez que puedo, ay, yo me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Y porque a partir de hoy no es el mismo el corazón, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Usted siempre fue como así, tan temperamental. Usted robó mi alma y no la trajo nunca más. Usted siempre fue así y ya no va a cambiar. Y yo le di mi vida entera y ahora me pide que yo cambie y yo no cambio más. No olvide que la espero. No espere que la olvide. Si por usted me muero, ay, yo me muero cuando ríe el corazón. No olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Y cada vez que puedo, ay, yo me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Porque a partir de hoy no es el mismo el corazón, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Muchas gracias, Río Gallego. Ay, ay, ay. Mi querida gente del sur. Mi disco nuevo se llama Mi Norte y Mi Sur. Así que nada mejor que estar acá en el sur del sur. No quiero imaginarme lo que debe ser esto el 23 de junio, el 4 de julio, el 3 de agosto. Quedás así como en la calle, pero te mantenés como Walt Disney. Por eso están ustedes tan jóvenes. Y nosotros que venimos de la ciudad estamos tan arrugados, tan contaminados. Ay, ay, ay. El tiempo me ha demostrado que las canciones no tienen fecha de vencimiento, ¿no? Que las canciones acompañan la vida de mucha gente en momentos buenos y también en momentos malos. Que se convierten en la bandera de la lucha por diferentes causas en diversos pueblos. Que sin querer entramos, porque ustedes me abren la puerta de sus vidas, estando presente ahí en momentos de sus vidas. El mágico poder de las canciones. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que en las ventanas se pueden abrir
canción. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos, como dice. Y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche Que ya no puedes guardar. eso. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Como dice. Y que no preguntes nada más. Que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. A ver, esa manos arriba, Río Gallego. Aleluya, aleluya. Oh, ah, oh, ah. Aleluya, aleluya. Oh, ah, oh, ah. Muchas gracias. ¡Mambo! La vida no es igual, no puedo meditar. Ya perdí mi calma y esta realidad que me hizo despertar y contemplar en que sin ti yo estoy muriendo y que por ti yo contaría mi secreto. Quisiera ser el dueño de tu silencio, ser tu aliento al respirar, cruzarme en el camino de tu destino y una vez más escaparme por tu cuerpo y así soñar que tu amor lo llevo dentro. Por ti yo iré, donde quiera que me lleve tu alma. Por donde quiera que me lleve tu imaginación, yo volaré contigo. Sí, por ti yo iré. Caminaré por el fuego descalzo. Te libraré del frío con mi abrazo y soñaremos juntos Al amanecer por ti yo iré. No puedo ni pensar, me pesa la ansiedad de volver a verte y muero por llegar para entregarte al fin mi libertad. Fundí tu corazón y el mío y así volar con nuestro amor a cualquier sitio. El mundo está desierto si no te tengo, nada es cierto si no estás. Te busco entre la bruma de mi locura y te amo más, aunque tu piel no está conmigo. Un día vendrá
amarte que he nacido. Por ti yo iré, donde quiera que me lleve tu alma, por donde quiera que me lleve tú. Que contigo, sí, por ti yo iré. Libraré por el fuego descanso, me libraré del frío con mi abrazo y soñaremos todos al amanecer. Por ti yo iré. Te busqué, te gritaba en mi lamento y cada noche me soñaba entre tu piel y te inventé y era suave como el viento y en tu cuerpo yo creía enloquecer y al fin te tengo para quererte, para adorarte, para seguir por siempre perdidos en la noche, ocultos en la bruma, viviendo esta locura, muriendo de ternura, tú y yo. No habrá un reproche que te llene de amargura, no habrá más que una lluvia de besos que se siembran en tu piel. Tu amor me das y te amo más, bajo este cielo que nos cubre con su manto de silencio. Es tan inmenso lo que yo siento cuando me juras que serás para mí. ¡Qué hubo, Río Gallegos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, el hombre de la barra de hielo! Ay, ay, ay. Esta canción es especial porque hace poco develó mi sobrina el secreto, que es una canción que escribí a las mascotas, a esos perros, gatos, lo que quieran, que nos acompañan en la vida y que son tan importantes para nosotros, que le damos tanto amor, nos dan tanto amor y que cuando se van dejan un agujero y un vacío. Así que hace poco tiempo se fue un labrador que quería mucho, que se llamaba Gardel, y África, dos perros que me acompañaron muchos años, mucho tiempo. Ahí está, mira, mira, ya quisiera estar yo ahí, mira cómo está. Sí, boludo, está buenísima esa mochila. Mirá qué bien cómo está. Sí, ya termina, quédate tranquilo, te estás cagando de frío, pobrecito. Mira la carita, está congelado. Bueno, para ellos, esta canción que dice así. Tú enseñaste que tan simples son las cosas. Tú enseñaste.
Recuerden que a la hora 0 estará presentándose Improvisados. Vamos acercándonos A la al 1 de la escenario. La banda de Recuerden que a la hora Marquitos 0 y estará cerrando presentándose a las 2 de la mañana. Improvisados. Banda a la 1 de la mañana. Todo eso y mucho La más esta banda noche. de Aquí Marquitos. en la Sociedad Y Rural cerrando de Río Gallegos, a las 2 de la mañana. 140 Banda aniversario Impacto. de la ciudad Todo eso y cordial mucho más esta noche. Aquí. Lamentamos comunicarle que por una cuestión aparentemente de derechos se ha interrumpido la transmisión oficial. ¿Pero quieren escuchar un poquito? Vamos, por favor, ahora ustedes van a tener que ver y decirnos si se escucha dignamente. ¿Qué te pareció hasta acá? Muy bien, Un muy bien, éxito muy bien. atrás Muy del bien. otro, ¿no? Pero aparte la onda que le puso, la verdad es que habló con el público, hizo chistes, se dio el lujo de cantar todos los éxitos del principio. Aparte, lo decíamos recién, todos éxitos. No hubo un solo tema que no fuera un éxito. Exitazos, uno atrás del otro. Todos buenos. Uno atrás del otro. ¿Qué dice? Dije que terminaba con guapa, dice Mica Villarroel. No terminó todavía, así que todavía está abierto el juego. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahora que está cantando Estoy mucho mejor. Estoy mucho mejor. Estoy mucho mejor. Nosotros les cantamos, no se preocupen, o sea. Che, ¿se escucha bien? ¿Ustedes qué dicen? No sé cómo se dice. No sé si escuchará abierto o veré que vamos a checar. A ver qué dicen en el chat. Se escucha lejos. Pero bueno, ahí le dejamos. Voy a compartir este con vos. Le dejamos de fondo a Diego Torres para que disfruten una parte, aunque sea. ¿Qué tema? De verdad que temazos, Temón. Acá, va a tener que ser de fondo, disculpen, Vamos a ir concluyendo esta transmisión. Pero no queríamos dejarlos interrumpiendo de buenas a primeras. Pero bueno, por una cuestión de, evidentemente, de derechos hizo que el municipio pudiera transmitir algunos temas, evidentemente, y luego pasó a la transmisión que estaba desarrollándose en el escenario de la sociedad rural. Sí, porque justo cortó con unos temas puntuales. O sea, cortó, cuando termina un tema, corta la transmisión. No es que se cortó en el medio de un tema. Entonces está toda la impresión de que es un tema de derechos. Sí. Por ahí. Es un acuerdo que por lo general está acordado, ¿verdad? La redundancia, firmado en el contrato y que se establece de esta manera. Pero bueno, ya tenemos 40, 45 minutos de Diego Torres en vivo y no paran los éxitos, uno atrás del otro. El tema que está tocando ahora. A ver, Lamento ¿qué mucho que no lo puedan escuchar en vivo. No, este es un temón el que viene. ¿Quieren que se los cantemos nosotros? Porque Diego Torres. si quieren, de verdad, ustedes pidan que nosotros les cantamos. ¿Qué tema es? El tema que viene es un temón. Pero bueno, tampoco vamos a... A ver, cantalo. Para que arranque hasta la introducción. Mucha gente, muchas familias, muchas mujeres. Agradecemos a la gente de Amacay que nos trajo, compartimos un chori. Vamos a colaborar, obviamente. No quisieron aceptarnos la ayuda, pero vamos a colaborar. Está cantando una mujer, la voz de una mujer. No podemos ver desde acá quién es la persona que está cantando, pero canta una mujer. Me da la impresión de que es un artista posiblemente de acá. No sé, ¿Vos decís que no? ¿Volvió? ¿Volvió? Ha vuelto, Ahí está. Lo dejamos. Se van a perder que cantemos nosotros nomás, pero bueno, Sí. es lo único ¿Lo dejamos malo. para la próxima? Ahí vuelve, dale. A ver. A ver quién está cantando. ¿Quién es esa mujer? Se escucha la voz de una mujer. No, amigo. ¿A dónde lo están mirando? Ahí viene. No. Nos mintió como un chico, Brian. No volvió entonces. No volvió, bueno. No, pero hay alguna cuestión técnica capaz, porque sí.
lo estaban transmitiendo, pero se... ¿Dónde? Ah, ahí. Perdimos. Claro, es la transmisión exclusiva de un solo canal de streaming Sí. y no se Qué puede... bueno, sí, sí. Ah, se las ha ingeniado porque estuvo hablando de los chicos. Hay artilugio. Después se baja la transmisión, ¿no? Para no entrar en un dilema de derechos. Pero bueno, mientras tanto lo están transmitiendo. Pero ustedes... ¿Qué tema es ese que estamos escuchando? Desconozco. ¿Es un Diego Torrita? Yo pensé que lo conocía, pero... Dilatado. Pensé que lo conocía, pero no, la verdad es que no. Che, Tiró bruta. igual pará, una cosa, quédense con nosotros. No seremos Diego Torres, pero le ponemos la onda que le pone el Diego a la noche. Además que le deben quedar, miren, les contamos, le deben quedar por lo menos 4 Es la temas. corista, dice María Gracia. ¿Es la corista, dice? Sí. Ok, bueno. Igual no se fue tanta gente. No, desde todo que lo estamos contrario. nosotros. Se ve que subimos el rating. Así que, y acá hay gente que nos mira también a través del espejo. Mariana Oyarzo pasó por ahí, se fue. Ay, no le vi la cara. Pasó con el marido. No le vi la cara. Es jurado del programa de Laurita Fernández. Ahí. No sabía que Laurita Fernández tenía un programa. Discúlpenme ustedes. Elisa, gracias por la data. Vayan al escenario. No, es que no estamos al lado. No estamos tan lejos tampoco. Pero... Estamos a unos 40 metros. Estamos a unos 6, un poquito más capaz. Es Magalí, dice, ¿no? Algo Es así. Magalí la que canta, mirá, dice Gris. Ok, ahí está. Bueno, che, pero bueno, más o menos para contextualizar, solamente para recordar, se cortó la transmisión en vivo de la página oficial de la municipalidad, que es de donde nosotros también retransmitimos. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, se ve que hay un acuerdo ahí para que solamente transmita exclusivamente un canal de streaming de acá de Río Gallegos. Entonces, no es así. ¿No? Es, los chicos tienen su propio equipamiento y bueno, aprovechan la situación. Ah, ok. Después lo dan, como te digo, lo dan de baja. Pero la Muni ya no está transmitiendo. Ya, de hecho, se puso a transmitir el escenario de la rural. Ah, ok. Bueno, Yo pensé que era un tema como de derecho o algo así. no, de derecho, pero entre Diego Torres y la municipalidad. Claro, Ahora hay alguien que está usufructuando una parte gris del acuerdo o del no acuerdo. Ah, ok. Y después se borra y chau. Claro, sí, exactamente. Bueno, pero sigue el show. El día que tengamos nuestro equipamiento lo vamos a hacer, no se preocupen que lo vamos a hacer. Sigue el show. Y los amigos se siguen sumando y siguen en vivo con nosotros. La gran pregunta es con qué tema va a terminar. Si quieren saber con qué tema termina, no sé, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos Se hasta van el a final? tener que quedar. Yo no sé si falta tanto. Son las 11:11 de la noche. Saludos para Samantha Delgado, para Frank. Algunos que ya se quieren ir a dormir, pero... Bueno, nosotros estamos acá correspondiendo a la consigna. ¿Hay un regalo especial? ¿Hay un regalo especial? Hay un regalo especial, sí. Yo diría, o sea, no lo discutimos todavía, de verdad. Diego Pero Gallegos, hay regalo especial. hay regalo. Sí, algo vamos a conseguir. Hay regalo sorpresa. Para aquella persona que adivine con qué canción cierra Diego Torres el recital esta noche en la capital de la provincia de Santa Cruz. Que te digo que le está metiendo mucha onda. Está hablando con la gente, hace chistes, canta, reflexiona. Y una cosa importante. La voz está igual que cuando tenía 20 años. Sí, y eso que no es fácil cantar en el frío que está haciendo hoy acá, ¿eh? Impresionante. Porque a gente que está acostumbrada a otros climas le cuesta. Magalí Bachor, o Bayor, es coreuta desde siempre. Diego Torres nos dice Cari, le mandamos un abrazo grande. Y fue referente de la previa y luego Bandana. Ah, mira vos. También fue referente, sí. Ah, Magalí de Bandana. ¿Será Magalí Bandana? De Bandana la banda de allá de los 2000. Bandana. Mira. Exactamente. Mira. Saludos para Nair, que está mirando también. Saludos para Javi Cebeso, que está ahí también. ¿Quién más? Que me está mandando mensaje a mi celular. A mi hermano Gaby, que está mirando también desde casa. No sé quién más. Bueno, y a los compañeros, obviamente, de la cooperativa. A todos les mandamos un saludo grande y les agradecemos. Un bajón que corte en los recitales, hay mucha gente que no puede trasladarse hasta el predio, es cierto. Y hay otros que están mandándolo al otro canal, nosotros no lo vamos a hacer porque, bueno, estamos defendiendo nuestro trabajo, señoras y señores. Quédense Pero, con nosotros. Si no, vénganse al predio, abríguense. O que pidan un tema, nosotros les cantamos. Pidan el tema que ustedes quieran de Diego Torres. Nosotros
Yo estoy para No que ganemos el odio de la gente. Ya es suficiente que, Pero ¿por qué si que podemos- se han quedado sin su artista. podemos afinar. Escuchá. Qué buen tema. Que a pesar de todo, algunas cosas quedan. Ahí está cantando Diego, ¿eh? Qué temón. ¿Te escuchan, muchachos? Amigos, amigas. Un éxito. El mejor tema de Diego Torres, lejos. Muy 90, muy 90. Qué lindos recuerdos. ¿Escuchan? ¿Están escuchando? Suena un poco, se entiende. Pero es uno de los temas legendarios. Qué grande. Característico de los 90. Tratar de estar mejor. A mí me remite a novelas de gente de pelo largo. Lindo tema. Bueno, la verdad que estamos como haciendo como una especie como de... Somos como entaristas de recital. Sí, es rarísimo. Este nuevo rol dentro de la comunicación es rarísimo. ¿Cómo se relata un recital en vivo? María Luz Dañel dice, el predio no tiene las comodidades suficientes para personas con discapacidad. Hay una rampa, hay un lugar, pero hoy por el viento estaba complicado ese espacio. Se escucha raro y sí. No tenemos el equipamiento suficiente. Pero bueno, le pusimos la onda necesaria. Me llevó una muy grata sorpresa con Diego Torres. Momento. Perdón. No se hace esto. Lo que pasa es que es difícil, porque estamos haciendo el video, pero es imposible no cantar esta canción que está sonando de fondo. Es muy difícil. Es una situación incómoda porque nosotros estamos acá, lo estamos escuchando en vivo y ustedes no lo pueden ver. Sí. Es un tema medio... Hay otro canal, pero no se lo vamos a recomendar. De ninguna manera. O sea, sí, pero no lo vamos a explicitar. Ahí ustedes se lo están compartiendo en el chat. Hoy escuché la prueba de sonido, Rodri, y ya te das cuenta que iba a ser Ya sab... ¿Tendremos que aguantar hasta el final? ¿Hasta el cierre? ¿Qué pasó con la transmisión? Dice ya Zuri Olmo. Sí, se cortó. Lo siento, pero no tenemos los derechos. Che, mientras tanto, está bueno contar... Canten, dice, hagan karaoke. No, padre, no le vamos a faltar respeto así. En el otro canal se escucha muy raro porque es que sí, es una transmisión que no está hecho con todas las cuestiones necesarias. Porque es una cuestión de derecho, gente. Pasa mucho en los shows. Acá en la show no había pasado. Creo que no había pasado hasta ahora. Yo sé, sí, en ocasiones en la fiesta de helado en Calafate, pero acá no había pasado. Lo que pasa es que es un artista que uno lo identifica o lo tiene como nacional, pero es un artista latinoamericano, internacional. Sí. Llena estadios. Y que tenemos la suerte de hoy tenerlo acá. Y son canciones legendarias las que está tocando también, que deben estar cruzadas con 10 millones de artículos de derechos, de cosas. Sí. Y el tipo de decir, bueno, cuando voy a tocar a tal lado, vos me podés grabar, me podés transmitir X cantidad de temas. Después de ahí en adelante tenés que cortar porque si no tenés que pagar o te pueden multar. También eso suele pasar, suele pasar bastante. No sé si será el caso el de hoy, después nos enteraremos, pero bueno. Acaba de terminar de cantar Tratar de estar mejor. No, y se escucha a la gente cantando a coro, se escuchó clarito a la gente cantando a coro. Quiero chequear cómo está. Bueno, ahora el campo está mucho más lleno, Está en un 50% podríamos decir de lo que es toda la superficie de este terreno, pero ha sido una jornada complicada, que no invitaba demasiado a venir, vamos a decir la verdad, y la gente vino igual, aprovechó la ocasión. Eso, yo no sé si estaríamos dimensionando tanto que
la magnitud del artista que ha llegado a Río Gallegos. Ahora capaz que por todos estos éxitos que van pasando y pasando, Sí. nos vamos dando cuenta, ¿no? Y pasó mucho tiempo también. Además, bueno, Diego Torres ha tenido su época de auge, si se quiere, finales de los 90, principios del 2000. Después fue tirando éxitos a lo largo del tiempo, pero no es, en los últimos años no se lo había escuchado tanto. Y ahora volvió a los escenarios. De hecho, escuchaba por ahí que volvió a vivir en la Argentina después de muchos años, volvió al país. Y bueno, y esto debe formar parte de su nuevo repertorio. Yo te dije antes, Sí. tiene muchos temas muy conocidos porque él trabajó mucho tiempo con Afo Verde, que fue productor musical de Diego Torres y que es un hacedor de hits. Sí. No solo con Diego Torres, con un montón de artistas. Y de hecho grabaron, ahora que nos cae la ficha, el MTV Unplugged, que también Claro. a tantos artistas como Alejandro Sanz, como a Ricky Martin, como bueno, Charlie Soda Stereo también, ¿no? Les dio un upgrade también, ¿no? Sí, sí, es un crack. A ver, hay que decirlo. Diego Torres es un crack y es un profesional de primera. De hecho, Sí. se nota. De familia de artistas, además. Se nota que es incuestionable que el tipo es un profesional de aquellos, porque fíjate vos que, como te decía, 54 años sigue cantando igual como si tuviese 20. O sea, Sí, totalmente. la misma voz, Y bien además, cuidado, Debe haber, voy a chequear bien muy respetuoso con el público también. la climatología a esta hora en Río Gallegos, pero imagino que debemos estar, bueno, 7 grados de temperatura, pero hay 1,7 grados de sensación térmica. Y cantar en ese contexto Sí, no es fácil. no es fácil. No, Para no. alguien que no está acostumbrado, sobre todo. Bueno, y en esta difícil tarea de relatar un recital, como si fuese un partido de fútbol, les contamos que mientras Diego Torres canta su próximo tema, acá por la avenida San Martín se ve mucha gente caminando, yendo y viniendo. Recorriendo, sí. Abrigados, comprando en los puestos. Los puesteros ya prácticamente te diría que están, no que están cerrando, pero que están mirando como diciendo, bueno, che, en cualquier momento termina el show y nos vamos. De hecho, Arrancamos, sí, recién vino Marcelo, de que está en el puesto de Amacaic, y dijo, acá se termina y se levanta campamento al toque. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo propio porque mañana la radio tiene que estar seteada con todos los elementos que me he traído acá, así que así será. ¿Qué pasó que se cortó la transmisión de la MUNI? Dice Javi Cantero, ¿el expresidente independiente será Javier Cantero? No creo. Cuestión de derechos. ¿El clima para no te va a gustar? Pregunta María Luz Daniel. Che, gracias a lo que se quedaron. ¿No te va a gustar? Mañana va a estar fresco y mañana va a estar nublado. Y el jueves, similar, aunque no va a haber tanto viento para la jornada del jueves. Así que va a estar húmedo quizá, pero no va a haber tanto viento y la máxima va a ser de 12 grados. A esta hora vamos a estar en los 5 grados, 4 grados más o menos. Yo te digo que la noche del jueves para mí, por lo que estuve investigando, además de la información que vos tenés, que es la oficial del Servicio Meteorológico, la noche del jueves yo creo que va a ser la mejor noche, hablando del clima, de todas las noches del paseo aniversario, va a ser la del jueves. Ayer estuvo muy bien igual, creo que ayer estuvo muy bien, que fue la mejor noche, que no fue una noche veraniega ni mucho menos, pero zafó hasta que se largó la lluvia y habrá que estar atentos. Yo creo que puede ser. Mañana quizá esté parecido, hoy fue el día quizá más complicado, sobre todo por el viento. Sí. Acá vino el técnico superior. Sí, vino con las herramientas adecuadas. Encima vino con unas herramientas berreta. Pero No. hace como 2 horas que lo estoy esperando. Me dijo ahí. Pero llegó. voy. Y no llegó nunca. Andá nomás. Llegó. Brian, por favor, ¿me podés retirar la gente al de la guitarra larga? Llegó Rodri Poloni. Gracias a María nuestro- Luz Daniel, gracias a toda la gente que... No soy el presidente de Independiente, pero bueno, se llama igual, amigo. No sé, ¿queda algún hit de los que hayamos repasado por cantar? A ver, cantó Color Esperanza, ya lo cantó. Tratar de estar mejor, ya lo cantó. Tocó, yo creo que los éxitos... A ver, lo que pasa, ¿sabes qué me está pasando con el show? Que yo pienso que ya cantó todos los éxitos que conocía y a medida que van pasando los temas me voy dando cuenta de que tiene muchos más éxitos. Saca de la galera, sí. Como por ejemplo Culpable, que lo cantó. Sí. Bueno, y a medida que van pasando los temas me voy dando cuenta de que en realidad conozco más canciones de Diego Torres de las que me imaginaba. Bueno, pero viste que también es parte del inconsciente colectivo de alguna manera, ¿no? Sí. Porque es un artista popular de verdad. Claro, eso te da la pauta de que es un artista de una magnitud enorme, porque
si vos podés no ser fanático, pero si conocés los temas, es que en algún momento de la historia caló Sí, hondo sí. en la música de la Argentina. Totalmente, totalmente. Gracias a las más de 100 personas que se han quedado, que no se han ido, que han permanecido en esta transmisión, a pesar de que nos quedamos sin Diego Torres. Es una transmisión de Diego Torres sin Diego Torres. Ya va a llegar igual. Y si lo traemos a una guitarra y nos hacemos cantar unos temas. Ahora le mando un mensaje, le digo que venga para acá. Ahora Perfecto. Espérenlo. Color ya Esperanza todo, pide. Color Esperanza. Llegó tarde. Poloni llega tarde y pide temas que ya tocó Poloni Color Esperanza. ¿Qué otro tema querés pedir? No, pero ya está en su propio cumpleaños. Déjalo. Bueno, la gran pregunta es ¿con qué tema cierra Diego Torres? Esa es la pregunta y el premio sorpresa que le estamos dando a la gente, que le vamos a dar. Sí. Hay un premio sorpresa que se va a sortear entre los que adivinen con qué canción cierra Diego Torres. Que debe estar por el final ya. Me dice Javi Cebeso, Sí. este año Diego Torres sacó un disco, se llama Mi Norte y Mi Sur. Ajá. Y ahí tiene sencillos como justamente Mi Norte y Mi Sur, Comienzo y Final, Intuición, Sin Despedida, Mejor que Ayer y bueno, esos, entre algunos que son parte de su álbum de este año. No tenía registrado a Diego Torres en el tiempo reciente, le digo la verdad, se lo confieso. Sorpresa de Diego Torres, el show que dio, Si escucharan verdaderamente. Rock and Frío, estarían al tanto, porque allí ya los presentó el Chapa Gallego. El Chapa Hernán Gallego ya lo presentó en Rock and Frío. Gratamente. Igual de que aparezca nuevamente Diego Torres y que transmitan de nuevo. Grata- No, es vana, es totalmente vana esta esperanza. Gratamente convencido de lo que ha dado hasta ahora. Está hablando con el público en este momento. Sí. Posiblemente sea uno de los temas finales, posiblemente sea uno de los últimos temas de Diego Torres. Igualmente después esto sigue, porque está Todos el están previo jugando con que va a cerrar con Mejor que Ayer. Perdón que te interrumpa de esta manera, pero No pasa nada, no pasa el nada. público habló. De una, ahí vamos anotando, la consigna es esa, digamos, con qué tema vos crees que va a cerrar Diego Torres a cambio de un premio sorpresa, a ver si adivinás. Entre los que adivinen, sorteamos. Che, te decía que termina Diego Torres y después igual está acá el predio, acá nomás, de la rural, para Sí. seguir Vayas a su la casa, caravana. señor. Acá tenemos. Ahí ha caído. Voy a llamar a la Guardia Urbana. Cayó gente. Disculpe, respételo. Es su hermano mayor, pero. Aunque no parezca, ha venido nuestro querido Rodrigo. Otro Rodrigo, no. Otro Rodrigo que no soy en yo. este caso, que no te salpique este barro, por favor. Por favor. Ha venido a ensayar y. Bueno. Ha llegado. Ha venido que no es poco. ¿Querés un mate? Nada, ya tomó un mate y te cae. Me dice, le mando un saludo a Claudio Lobos, que para el miércoles mañana, cielo mayormente nublado, con algunos claros, 10 grados en descenso, viento fuerte desde el oeste a 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden llegar a los 90, no hay precipitaciones significativas. Y el jueves, parecido, aunque con menos intensidad de viento. Bueno, ahí están llegando mensajes, están cayendo, opinan algunos, dicen mejor que ayer, dice la mayoría. Dicen que va a cerrar con mejor que ayer. Me parece que ¿Será que sí? está el consenso. No sé, no identifico si habrá pasado. ¿Será este el último tema? ¿Será que la gente tiene razón y que cierra con mejor que ayer? Preguntan si tocó Guapa. ¿Sabés qué? Sí, tocó me Guapa. parece que sí, Ok, sí. ¿Cierra con mejor que ayer? Vamos a ¿Cerrará? ver. ¿Está en este momento? ¿Qué se va a ganar? ¿Lo podemos develar? Sí, vamos a sacar, digamos, sacamos pido permiso. A ver, estoy con un socio fundador de Nuevo Día, o sea, me autoriza a Me hacer lo dan que... vuelta y... Vos me Sí. autorizás a ver. hacer lo que voy a hacer. Bueno, vamos a regalar una notebook HP, Pará, 15 pulgadas. No, No, que es la con la que trabajo, boludo. no. Vamos a regalar, si te parece bien, si te parece, una de las docenas del Rincón de Quilpa que tenemos. Sí, para los que están en Río Gallegos se van a ganar... El que le pega participa por un sorteo de empanadas. Una docena de empanadas del Rincón de Quilpa, empanadas Picantes, santiagueñas, hermosas. las más ricas, las más jugosas. El Rincón de Quilpa lo encontrás en Instagram. Buscalo como el Rincón de Quilpa. Si le pegás a la última canción, te llevas una docena de empanadas. No sabés lo buenas que son las empanadas árabes del Rincón de Quilpa. Son espectaculares. Y te digo una cosa, yo te voy a decir algo que, es más, si querés te lo digo y me retiro, porque te vas a caer de traste cuando te diga Esa. cuáles son las otras empanadas ricas. ¿Querés saber cuáles son las empanadas que te recomiendo también? Tengo miedo. Diga.
Las empanadas, me gusta cómo suena la palabra. De osobuco. Sí. Las empanadas de osobuco del Rincón de Quilpa son un manjar. Así que bueno. Yo comí la de matambre igual, Yo comí la de matambre y también ¿Te gustó? compiten cabeza a cabeza. Y la de pollo también está buena. También. Y aparte que son gigantescas. Está buena. ¿Vos qué tenés con el Rincón de Quilpa? ¿Tenés algo particular? Y tenemos un canje ahí en el programa Arriba el Día todos los días, 9 y media, un 2. éxito. Aparte que estuve viendo en las redes cómo el procedimiento de cada una de las especies de empanadas. Cierra con mejor calle y que se levante el Río Gallego, dice Flavia Berardo. Mirá vos. Bien ahí, Flavia. ¿Estará acá? ¿Será de acá? Me pregunto yo. Más de 3.000 personas ya pasaron por esta transmisión, ¿podés creer? A la miércoles, che. Sí, incluso superando la de ayer lunes con Lázaro Caballero y el Mago y la Nueva. Ya la hemos superado, al menos en este momento que está saliendo esto en vivo. ¿Quiénes mandan? Están con el aire prendido, dice. No, al contrario. Es un freque. Yo tengo acá la ventana abierta para escuchar que dice Diego Torres esta canción. Le están tirando cosas al cantante. Cosas, o sea, le tiran recuerdos, obsequios y demás. No ladrillos, no piedras. No, claro. No tomates podridos. A ver, está hablando con el público en este momento. Yo creo que va a anunciar la última canción y en instantes se va a develar quién es el ganador del sorteo de la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. A ver. Capaz, y si saca un tapado, una. Buenas noches, muy bueno Lázaro anoche. Sí, la verdad que estuvo muy bueno ayer. Soy entrerriana viviendo en Buenos Aires. Feliz aniversario, dice Flavia. Gracias, Flavia. Desde acá, desde el sur. Te saludamos. Vicente Silva pregunta: ¿qué pasa con la transmisión? Y bueno, viniste por Diego Torres y te voy a pedir disculpas, pero Diego Torres se acaba de retirar del recinto. Estaba acá entre nosotros. Estamos nosotros. Charlando, cantando unos temas y se tuvo que ir. Nos dijo, tenía que ir al escenario. los dejo a ustedes, háganse cargo. No, lo cierto es que Diego, la transmisión se cortó en medio del recital porque se ve que es el acuerdo que tienen con Diego Torres y entonces hasta ahí se pudo transmitir y nosotros estamos retransmitiendo. Claro, lo que pasa es Esa que la además realidad. creo que Diego Torres trabaja con Sony. Y los artistas que trabajan con Sony tienen esos acuerdos. Si bien son particulares, en líneas generales, o si vos estás transmitiendo, o te bajan la transmisión o te puede llegar a banear el canal. Debe ser por eso entonces. Entonces hay que quedarse en el molde. Gracias, Vicente. Si retrocede, lo va a ver acá Diego Torres charlando con nosotros. No, mentira, no ha sucedido eso. Estuvimos con Diego Torres en la pantalla antes de ponernos nosotros acá a rellenar este espacio. Y ahora está larga la charla, che. Sí, si están hablando... Después de hoy, Sí. lo valoro de otra manera, Diego Torres. ¿En qué sentido? ¿Dónde lo pones? ¿En qué lugar? ¿Dónde estaba y dónde lo pones? No le quiero contestar al operador. ¿Dónde estaba Diego Torres antes del recital y dónde está hoy? Creo que estaba en el mismo lugar, pero no lo tenía como identificado. ¿Será que estamos...? Ahora digo... ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? El paso del tiempo, la edad. Puede Es así, ser, puede o sea, es así. Porque también te Sí. remite, ¿no? Estos temas, tratar de estar mejor, te remite a 20 años atrás, 30 años, 30, Te lo pregunto. 25. Si hace 10 años yo le preguntaba al Juli que tenía Ni en pedo. 25 años, che, ¿te gusta Diego Torres? ¿Te gusta No, aguante el indio. Aguante el indio, aguante los redondos, Sí, claro. aguante el piti, careta. Pero ahora que estamos grandes y escuchamos estas canciones y nos emocionamos porque nos recuerdan cosas de nuestra vida, nos recuerdan a nuestra familia y demás, bueno, tiene otro tenor Diego Torres. Me da la impresión de que pasa por ese lado. Por eso hoy lo ponemos en otro lugar. Y además que ha dado un show muy bueno, de verdad, y un show muy Sí, bueno. Habla con el público, Está charlando hace un nada. rato. Está contento de estar acá, cosa que no todos los artistas demuestran. Eso me cambia igual la percepción de un artista. Si cae, está todo ortivo, así porque hace frío, porque hay viento, ya sabés a dónde vas, ¿no? Y bueno, le está poniendo la mejor de las ondas. Le está poniendo onda, sí. Me escucho saturado ahora. Antes me decía que me escuchaba bajito, ahora saturado. Gracias, Bre. Estamos saliendo en Radio Nuevo. Perdón, en Radio Nuevo Día también, en 100.9 de acá. En la ciudad de Río Gallegos. No sé qué canción es la que está tocando ahora, pero no creo que sea mejor que ayer. No. Ahí vuelve, Che, muy bueno el sonido. Espectacular el sonido. Yo te decía que se sentía mucho el golpe
de la batería. ¿De dónde nos están mirando quienes quedan en esta transmisión? Cuéntenos. Héctor Alessandro Márquez, Toto. Un abrazo grande, querido Toto. Una transmisión Campo Julián, dice Vicente Silva. Gracias. ¿De dónde nos están mirando? Díganos, más allá del Río Gallegos. Así le mandamos saluditos, obviamente, así lo tenemos presente. Ayer, desde Formosa hasta Ushuaia, estuvo justamente la gente acompañándonos fuertemente. Claro, porque es un show, este show es un show de carácter internacional. ¿Internacional? No Sí, estamos hablando. totalmente. Es un show que tranquilamente lo pueden ver de cualquier parte del mundo y lo van a disfrutar igual, porque Diego Torres es un artista de primera. Entonces, no es raro que recibamos mensajes de gente, por ejemplo, que recién decía, una entrerriana que está viviendo en Buenos Aires. Desde que- Rosario de la Frontera Salta, Natalia Salazar, nos Fija- está mirando, por ejemplo. Fíjate vos. Bueno, eso habla de lo que es Diego Torres a nivel nacional, digamos, y de la talla del artista que estamos teniendo acá esta noche. Creo que en cualquier fiesta de esta índole completaría el predio. Lejos. Sí, sí. Absolutamente. Además son de esos artistas que, digamos, yo los hallo en el pop, pero porque pueden ir y cantar una canción con la Sole o con Palito Lescano, ¿viste? Que se encuentran en una línea media Y la que rompe. lo hace, claro, que lo hace más, lo universaliza de alguna manera. Sí. Desde Río Gallegos de los 400 departamentos, dice la Ferchu, le mando un saludo, acá nomás. Debe estar escuchando por la ventana, incluso la Ferchu. Tengo una pregunta. ¿Serán 400 los departamentos del barrio? ¿Alguien los contó? Son. ¿Vos los contaste? Sí, porque tenés que hacer la multiplicación. No me estás respondiendo la pregunta. ¿Vos contaste los departamentos? No, obvio que no. No los contaste. No. Un día vamos a ir y los vamos a contar. No sé. ¿No estás me para da contarlos? cosa, me da cosa. Vamos y contamos, uno por uno. A mí, yo Pero no no es lo mismo contar una tira y multiplicar, No, porque, porque son iguales. bueno, sí, puede ser, hay que ver. Habría que ver. Vas a contar así por cuánto tenés que multiplicar y listo. Bueno, vos decís que son ¿Cuál es el barrio más grande de Río Gallegos? el barrio más grande de Gallegos. Más grande en que El más grande, no, el más populoso, el de más cantidad de viviendas. Para mí- Barrio, pero digo complejo habitacional. complejo habitacional. Claro, ahí Ok, va. no barrio. No, porque un barrio es como una jurisdicción más grande. Ok. De hecho, los 400 lo podríamos incluir dentro del ejido del Fátima, capaz. A ver, te tiro uno. Los 599. No, pero estuviste cerca. ¿Cuánto? El Jorge Newbery es 520 viviendas. ¡Apa! Mira vos. Datos de Río Gallegos. Mirá en qué el dato. marco del aniversario. O sea que el Newbery es el barrio más grande. El Newbery. Mirá el vos. más numeroso, 520 viviendas. Mirá vos. Después tenés los 400 departamentos, A ver. 499. Ahí porque hablamos de cantidad de departamentos, pero si hablamos de barrios populosos, hablamos del barrio Belgrano, que nos dice acá O el Poloni. San Benito. O el San Benito, tal cual. Pero el Saludos Belgrano. para Kevin de las Heras. Pero el Belgrano tiene historia. El Belgrano, la diferencia entre el San Benito y el Belgrano es que el Belgrano, vos caminás por las calles del barrio del Belgrano y tenés algunos puntos, algunas esquinas que te dan la pauta de dónde estás parado en Sí, el sí, mapa. tiene una historia más larga. ¿Cuál es la esquina más? Igual, no, ni en pedo. No. ¿Cuál? La esquina más icónica del barrio Belgrano es, les pregunto. Ahí se fue. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es la esquina más icónica ¿Cuál del es- barrio Belgrano? Les preguntaba cuál es la esquina más icónica del barrio Belgrano. Acá me trajiste. ¿Cuál es la Por- esquina más ¿cuál es la icónica del esquina barrio más Belgrano? Sí. No. Belgrano y Los Pozos, dijo. No, Puede y- ser, puede ser. ¿Qué hay en está esa muy esquina? cerca. Pero tenés que explicar por O Los Pozos y Ramón y Cajal. Está bien, pero explica por qué. Explica por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Belgrano y Los Pozos? Porque es el corazón del barrio Belgrano. ¿Por qué es el Belgrano corazón? Viejo, ¿Qué tiene era para- la parte que, que estaba ocupada ya hace muchos años. Pero qué tiene ese corazón? ¿Qué hay adentro de ese corazón? Además de sentimientos y demás. Digo, ¿qué hay adentro de ese corazón? Adentro del barrio de Belgrano, en esa esquina. ¿Hay algo icónico? Porque yo lo que tengo entendido es que hay otras esquinas. O sea, que del barrio de Belgrano que podrían ser inclusive. Vos te parás ahí A y ver, mirás para pero menciona una, porque Eh, estás dando vueltas sin mencionar No, ninguna. yo tiro, pregunto y escucho ¿Dónde lo que. estaba el Soraya? Eso es San Lorenzo y José Ingenieros. San Lorenzo y José Ingenieros. Sí. Esa esquina, dicen ustedes. Bueno, acá tenemos dos esquinas. Dijiste, Los Pozos sí. Vaya con Dios. Dijeron, Los Pozos sí. Los Pozos y Belgrano y Los Pozos y Ramón y Cajal. Y Los Pozos y Ramón y Cajal. Y Alvear y Los Pozos también. donde está el Soraya. Donde está el Soraya, que es a la vuelta. Y la otra esquina es la esquina de.
El Canelo. El Canelo, Hernán Cortés y Las Piedras, si no me equivoco. Bueno, claramente. pero claramente. si vos te parás y mirás para el Canelo, ¿sabés dónde estás? Chau, Rodri, chau, nos vemos. Gracias Chau, por Polonis. Belgrano y Los Pozos, dicen acá. Era la última cuadra faltada por mucho tiempo. No sé cómo derivamos de Diego Torres en esta conversación, pero hay una docena del Rincón de Quilpa para quien acierte cuál será el último tema de Diego Torres, que ya lleva hora y media cantando en el escenario principal de la fiesta del aniversario de Río Gallegos. 140 años cumple nuestra ciudad, la capital de Santa Cruz. Ahí pensaba cuánta gente se ha venido hoy, esta noche, desde barrios, porque, claro. Las Piedras y Hernán Cortés, claro, esa es la esquina del Canelo. Desde Mari y Claudio la conoce. Vecinos, La conoce. vecinos del barrio Belgrano, vecinos del barrio San Benito. Digo, hay gente que esta noche se vino desde muy, muy lejos para venir a ver a Diego Torres. Sí. La esquina del Tutti Frutti, que era. Claro, la acera sí. La acera no, Los Pozos y Alvear. Los Pozos y Alvear. Sí. Todos coinciden en que Los Pozos y Alvear es la Los esquina Pozos es la calle transversal que marca. Porque dijimos. Los Pozos y Alvear, Los Pozos y Belgrano, Los Pozos y Ramón y Cajal, Hernán Cortés y. San Lorenzo y José Ingeniero está a la vuelta de Los Pozos, es una cuadra. Sí. Entonces, si te pregunto, vuelvo a hacer, hago una repregunta, pregunto. Ya que estamos hablando de los barrios mientras Diego Torres termina de cantar, te hago una revago que Diego Torres se nos fue. Te hago una repregunta. La gente se empieza a retirar igual, de a poquito, de a poquito. Te repregunto, ¿cuál es el barrio más grande en el sentido de más grande de grandeza? De espíritu. De espíritu y demás, para vos. Y yo no quiero herir susceptibilidades, porque de hecho ha habido épocas donde se dirimía, no amistosamente, pero Newell es uno, Los 400 es otro. Pero elegí uno. El barrio Belgrano, el 240. Yo elijo el 225 porque es mi barrio, pero el 240 también es un barrio con mucho sentido de pertenencia, incluso tiene un club que se llama de esa manera. ¿Vos te quedás con el 225? Sí, sí. Pero porque es mi barrio de toda la vida. No Ok. tiene nada que ver. De una. ¿Y el barrio que más te gusta caminar, cuál es? Yo tengo uno que me gusta mucho caminar. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¿El Fátima? El que está acá enfrente. ¿Qué barrio es? A mí me gusta mucho caminar entre la calle Inmigrantes y la calle Perón, por Sí, la por Chile, la por la Brasil. México, por Brasil. Me encanta ese barrio. Sí, me Codepro. gusta. Es muy lindo. Codepro 1, muy del lindo. otro lado del cementerio, Codepro 2. Ahí está. Perdón, si miro para allá y veo mensajes. Barrio. Se recoparon. Barrio Muy de- agradable, me encantó cómo interactuaron, dice Mariana. Alvear y Los Pozos, dice nuevamente María Luz. El Fátima, dice Mariana. Mirá, es del Fátima. ¿Puedo Pasó decir? recién por acá y ya está en su casa, se ve que tenía frío. El barrio El Puerto también, el barrio El Puerto muy característico. Entre los de Gallego, además uno de los barrios que dio nacimiento también. El Evinca. Ahí te encontrás, claro, vos vas al barrio del Puerto y te encontrás con esas casas de los troncos de madera gigantes. Eso y es parte, sí, de lo que alguna vez fue Barrio El Puerto. La cancha de ferro. O por ejemplo, si caminás por la Balbín, tal vez te podés imaginar que en algún momento ahí en ese lugar hubo unas vías de un tren que llegaba hasta la ría, tren Exacto, que venía desde al Río puerto. Turbio y que cruzaba toda la avenida. Decís, Y ¿cómo tenés puede ahí ser? la divisoria entre dos barrios Sí. que también son medio clásicos, que es a la izquierda, o depende de dónde vengas. Si vas hacia la ría, a la derecha tenés el Carmen y a la izquierda tenés el Evita. Si vas desde la ría hacia la autovía, al revés. Pero bueno, son también barrios, no sé si antagónicos, pero sí clásicos. Claro, anda, claro. Después, ¿sabes que un barrio que me metí de noche? Te cuento muy El breve. puerto es el de Cari, obviamente. Muy brevemente te cuento, pero muy cortito una historia. Una vez se me escapó una mascota, Sí. la fui a buscar. Un gatito que tenía se escapó, lo fui a buscar y me caminé todo el barrio donde vivía. Yo vivía allá por la Lorenzo, ¿viste? Al fondo. Sí. Llegando para el lado del donde Sí, está sí, el en el supermercado barrio cerca. 56 vivienda por ahí. Ahí mismo, donde está el barrio de los médicos, le dicen. Bueno, ahí. Exacto. Entonces agarré y me salí a caminar por los alrededores y bueno. Y un día me empecé a ampliar de a poquito el radio porque no la encontraba y me fui caminando para el lado de la Italia y me metí en el barrio de los docentes. Sí. Vos sabés que me pareció, fui de noche, me encantó, pero aparte parece como si estuvieras en otra ciudad cuando entras ahí, cuando te Y metes ahí. y te cuento cuando recién lo habían estrenado. Era muy lindo.
Después se vino abajo porque la plaza está hecha mierda. Claro, la plaza está descuidada, te iba a decir. Con ese barrio con la plaza linda, ¿viste? Por ahí, viste, le haría bien una manito de pero plata. Está aparte lindo, hay lindo. muchos pibes, pero nada, la plaza está... Pero es lindo el barrio. Sí. Es lindo barrio. Qué bonito. Y Y es uno de los barrios con todos esos que vos mencionabas anteriormente, de los más nuevos, si querés. Gaucho Rivero presente, dice Claudio también. No sé cómo derivamos en esto, la verdad, amigos y amigas, pero bienvenido sea la charla. Vamos a llegar hasta que Diego Torres toque el último tema y le vamos a contar cómo terminó y ¿Y cuál es el premio sorpresa? Ya lo dijimos. listo. El premio se develó. ¿Cómo se llama el barrio que está atrás de la terminal? Pregunta María Luz Daniel. ¿Las Casitas? ¿Podrá ser uno? Ahora se llama, otra parte de eso, se llama Che Guevara. Pero creo que está hablando de las Casitas. Que Claro. vos no las conociste a las Casitas, porque vos llegaste después. ¿Cómo que las casitas son las casas que están atrás? Las casitas, claro, las casitas que se encontraban atrás de la terminal, era un barrio Un barrio donde... tribulario. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de ese tema a veces? Viste que a veces cuesta como... Buscando la palabra. No, pero digo, pero había muchos prostíbulos, ¿o no? Sí. En esa Era zona. todo prostíbulo. Era todo prostíbulo. Era barrio de... Y hoy Por ya... arriba igual nos está escuchando Fer, en el Náutico. No empecemos, porque veníamos de Diego Torres en barrio y ahora no entremos en esa porque si nos dejamos llevar, Vos- vamos a terminar Voy a buscar el hielo para el... perdiendo toda la audiencia. Voy a buscar el hielo para el Fernet Me y encantaría. seguimos. porque- Comí un choripán antes, así que no me vendría nada mal. Pero... ¿Qué dice? No sabe nada este chico. ¿A quién le dice María Luz? ¿No estaba hablando de las casitas? Porque ese quedaba atrás de la terminal. Claro, exactamente. Exactamente. Pero bueno, no profundicemos ahí, porque vamos a No, empezar a no, irnos por las ramas. Estamos y- hablando de los barrios nomás. Solamente Bueno, pasamos de unos temas al otro y sin entrar en detalles nomás. Pero digo, barrios populares, barrios donde vos decís, che, me paro acá, yo sé que estoy en Gallegos. Sí. A eso me refiero. Barrio Consejo Barrere también es muy característico. Que tiene además todo nombre de árboles autóctonos. Las calles, ¿no? Exactamente. Ahí va. No se me ocurre, no sé algún otro. Bueno, ahora tenemos el Procrear también, que es como muy... El Municipal, ahora el nuevo. Favalor también. Pero son muy nuevos esos. Sigue Diego Torres, porque esto... Lo está dando todo. Sí, esto venía a colación de que justamente Diego Torres estaba... Y miren que podríamos haber cortado la transmisión y irnos a ver a Diego Torres, porque estábamos re copados. Pero nos quedamos acá. Si Diego Torres no está con ustedes, nosotros no estaremos con él. Por el momento, igual, pero lo llevaremos en nuestro corazón, obviamente. Fue muy fría la noche, Ahora les vamos a reflejar el servicio meteorológico para contarle, sobre todo a los amigos que no están. Nos contaba Natalia de Rosario de la Frontera Santa que se viene a vivir acá porque el novio vive acá. ¿Que se viene o que se vino? Se viene. Ah, mirá. Próximamente se viene. Vos sabés que antes de venir a vivir... Jugó, esa historia me recuerda que antes de venir a vivir a Gallegos, hace 10 años atrás ya, varios años, una de las primeras cosas que hice cuando salió la idea de venirnos a vivir con mi expareja fue googlear, a ver qué encontraba, a ver qué información encontraba. Y en ese entonces no me encontré con tanta información, ¿viste? Hoy hay streaming, los medios digitales crecieron mucho, el diario Nuevo Día ni hablar, o sea, los diarios tradicionales. Hoy te encontrás con más información si querés saber, pero hace 10 años atrás, aunque te parezca una locura, de verdad te lo digo, yo buscaba información en Google y no encontraba. ¿Verdad? Me parece loco que alguien que esté escuchando en este momento que se va a venir a Gallegos esté viendo un vivo. Comprate una o dos camperas, te recomiendo. Que te vengas con buenas camperas porque... Sí, abrigada. Bueno, igual se va a prestar. Yo creo que si nos comimos este clima ahora, para Navidad va a haber buen clima. Yo creo que sí. ¿Vos decís que sí? Aguante nuevo día, dice María Luz. Un abrazo grande. Hay 70 personas que se quedaron, que llegaron este stream hasta los 3.800 personas viendo esta emisión que, bueno, quedó a mitad de camino. No quedó a mitad de camino en realidad, porque estamos acá bajando de los trapos, pero bueno, nos quedamos con ganas de ver un poco más, de disfrutar un poco más de Diego Torres, obviamente. Cosa que, bueno, por derechos musicales, básicamente, por cuestiones de papeles o de firmas o de contratos, no han podido ser.
¿Viste? Baila Diego Torres en el escenario en este Ahí está, momento. mirá, lo podemos al menos describir o no, al menos contar. ¿Qué Sí. pasa? Y le vamos a subir un poquito. Miren, vengo de acá y capaz que en una vez escuchamos un poquito, Déjenme chequear el video porque yo estoy. Bueno, hay un poquito de audio, Si le robamos la imagen a. No. Todo puede ser en esta vida. Che, Mañana voy a setear una cámara que esté. Porque ahora tengo que tirar una larga y se hace irremable, pero. Mañana vamos a tener una cámara por las dudas. Un abrazo grande a Gloria Gar, nuestra compañera que es una genia, para Brian obviamente que se fue, pero sigue ahí. Lo están haciendo muy bien. Bueno, muchas gracias, gente. Muchas gracias por el cariño. Dejen su me gusta, si no estás suscrito a este canal, suscríbete. A nosotros nos ayuda a seguir creciendo este medio que ya tiene 15 años de vida y que lo hacen personas como nosotros, jornada a jornada. Tremendo show, Tremendo. Tremendo show el de Diego Torres en este momento sobre el escenario, con una gran cantidad de músicos en escena y con él absolutamente copado con lo que está sucediendo, ¿no? está recontra compenetrado, baila, se mueve. Casate los guantes que tiene. Tiene los guantes recortados, tipo cortado hasta la mitad de los dedos, Sí, ¿viste? sí. Recién se bajó de la moto. Súper canchero está con un look así medio rockero, medio Sí, motoquero, sí, sí. ¿no? Un poco de polera debe tener acá para tener calor en la garganta. Zapatos, jeans tipo chupín, campera bien abrigado el cuello también, y bailando como si estuviera, nada, una locura, ¿verdad? Mucha gente y todos contentos. La verdad es que el escenario es espectacular en este momento. Lo que se está viendo es... Bueno, esta fiesta empezó a tener este tenor ya hace algunos 4 años, cuando la edición cambió su magnitud, digamos. Se subió la apuesta, empezaron a venir artistas de otra índole, con escenario y sonidos de otras características, y hizo que justamente Río Gallegos cambiara su concepción en el mapa respecto de esta fecha y una fiesta que, por ejemplo, en 2022 la tuvo María Becerra, Sí. siendo parte incluso de los festejos de Argentina campeona del mundo. Sí, ¿te acordás? En ese contexto. Sí, tremendo. Así que es especial, y es especial sobre todo para también los riogalleguenses que, bueno, antes estaba, no vamos a decir que antes el festival o que el cumpleaños de Gallego no se festejaba como tal, pero ha cambiado toda la propuesta. Ahora es integral, ¿no? Se desarrolla en un espacio que ya está identificado, con todo el alrededor del cual estábamos hablando antes, de comida, Tal cual. de bebida, de emprendedores, de propuestas, de que los distintos espacios del municipio se pongan aprovechen la oportunidad para visibilizar lo que hacen en sus talleres, lo que hace la gente que no sé, que de las áreas de construcción, ponerle la Sí. maquinaria que tiene que ser. Bueno, eso siempre fue parte del desfile, digamos, pero hoy me parece que tiene otra llegada y otra consideración también. Total. Se ha hecho, como dijiste vos, se ha hecho una tradición ya. En los últimos años ya no cambia de lugar, es acá. El predio del boxing es el lugar donde se hace el show principal. La avenida San Martín, en estas cuadras, está el paseo. Los feriantes esperan para esta fecha. Es como dijiste vos, es una tradición. Llega los últimos días, las últimas semanas del mes de diciembre y todo el mundo está esperando que pase esto. Che, ¿cerró Diego Torres? Está cerrando, yo creo que es en realidad el falso cierre. Como la antesala, claro, exactamente. Ahora interactúa un poquito más y se va a ir con super más. La gente dice mejor que ayer, la gran mayoría, Sí. supuestamente. Como el tema que va de cierre. Digo, atentos los que participaron del sorteo, ¿eh? ¿Por qué se cortó la transmisión del boxing? Damián pregunta y lo reiteramos, una cuestión de derechos seguramente. Ahí está perfecto, ahí lo acomodé, amigo. Yo sé por qué sonaba lata mi micrófono, disculpen, era una leve inclinación hacia el lado donde me está entrando el sonido y por ahí se saturaba mucho. Damián Hidalgo sale a escena, el animador, el host que tiene el municipio y uno de los mejores de estas latitudes, que ahora
Bueno, seguramente le entregarán un reconocimiento y yo creo que va a tocar un tema más. Habrá que ver el movimiento, siempre hay que estar atento al movimiento de los músicos, que en este momento han desaparecido, pero quizá eventualmente vuelva. La gran pregunta, ¿se terminó o vuelve Diego Torres al escenario a tocar esa canción? Está preguntando si hay una más. Claro, pregunta, ¿quieren más? Dice. ¿Hay o no? Y la gente dice que sí. Uy. Mucho grito femenino ahí, ¿no? Puede ser, sí, tiene un tinte, es cierto. Es identificable rápidamente la mayoría femenina entre el público. Vuelve, dice María Luz, a ver. Alguno más de uno de ustedes me parece que estará con el ojo en la otra transmisión, como estamos haciendo nosotros, y escuchándonos a nosotros. Si es así, gracias. Gracias por quedarse. Ah, viste, está agitándola, Diego Torres, para que lo pidan, a ver. ¿Sale o no sale? Porque todos los músicos se fueron también, pero no están desarmando. Tenés razón, no están apurados por desarmar. Las luces están encendidas, está el animador, la gente dice, no nos vamos, que vuelva. No, nadie se está moviendo. Nadie se mueve. está yendo de lo que estamos viendo. Ahí viene. ¿Pablo Grasso es el intendente? Sí. ¿Qué dice? Estamos en Pablo? los dos streaming, dice Sandra Bea. ¡Qué grande! Cierre con mejor que ayer, dice Alejandra Pérez. La última noche, dice Brian Álvarez. Ese es un temazo. Puede ¿Vuelve? ser, ¿eh? Ay de mí esta última puede ser. noche. Uf. Pobre de mi pecho Este dolor. Puede ser esa canción, ¿eh? Puede ser. Sí, Brian, anda preparándote que te ganaste una docena de empanadas para mí. Me parece que sí, che, porque yo lo escuché ese tema en la prueba de sonido. ¿Vos decís que cierra no con sonó eso? hasta ahora. Opa, bueno. O sea que mejor que ayer no O es. capaz que sale con dos. Puede ser, ¿eh? A ver. Hay un tema que no tocó que se llama, yo no sé si no fue de una Copa América o algo así, que se llama Vivo en América o algo así. Hacía muchos años. Agradece al público en este momento. Hacía 30 años que Hace no venía 30 Diego años Torres no acá a venía, Gallegos, decía recién. Saludos para Gaby Anse, que se aguantó los chicos cantando en el streaming. Le agradece a la gente por hacer el aguante, por las canciones. Está contento de estar acá. Sí, sí, sí. Esos afectos que llegan en nuestra vida para quedarse para siempre. Esta canción. Afectos que llegan a la vida de uno para quedarse para siempre. Una marca imborrable. Gente que nos deja una huella y una marca imborrable. ¿Se despide Diego Torres con este? Buena No pregunta. dijo. No dijo nada. No dijo la última. Para mí hay un 2, un 3 por 1. Buena pregunta, ¿eh? Está haciendo sus últimos temas entonces. Sí. O sea que la última vez que vino Diego Torres a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, fue, según sus propias palabras entonces, en el año 95. Fíjate vos. Sí, mirá vos. Yo tenía 7 años, vos tenías 4. Vas a quedarte, está sonando ahora, ¿eh? Vos tenías 4 años y tenías 7. Vos recién hablábamos, decíamos, che, ¿por qué será que Diego Torres nos genera algo que antes no nos generaba? Y tal vez sea por la edad. Tal vez sea porque cuando lo escuchábamos de chicos, qué sé yo, ¿viste? Nos recuerda a la familia, a los amigos. No sé. Tiene algo Diego Torres. Claramente algo tiene y lo está demostrando. Por eso la gente está como está. Y hay gente que imagínate que hay gente que se quedó escuchándonos a nosotros contándoles qué es lo que está pasando con Diego Torres. Eso es una cosa. No quisieron venir les gusta Diego Torres, pero no se animaron a combatir el frío. Y ya que no hay, se quedaron con nosotros.
En la ex Roca dice que quizá fue aquel último recital. Vamos a buscar. Diego Torres, Río Gallego, 1995. Ya. Vas a quedar, te suena. Qué loco. Qué loco. Que escuchar que Diego Torres agradece y hizo la cuenta, ¿no? Dijo, hace 30 años que estuve acá. Para él también debe ser importante porque vos imaginate. Claro, una carrera que se desarrolló. Pero ponete en el lugar de un segundo. Como persona, no como artista, digo, como persona. El tipo tiene 54 años. La última vez que vino acá tenía 24. ¿Sabes qué? Le debe haber pasado, estoy seguro que le debe haber pasado como un flashback de decir, che, ¿qué era de mi vida cuando tenía 24 y qué es de mi vida hoy que tengo 54? Sí. ¿Me imaginaba estar acá de vuelta en este contexto, siguiendo estar arriba en lo más alto de la música argentina? ¿Se lo imaginaba? No sé, es una buena pregunta para hacerle. Mirá, data que no tenía. Había pasado, creo, por Los Pericos y se había largado su carrera solista recientemente, en 1995. Mirá. Bueno, época, él salió de la tele, lo dijimos hace un rato, ¿no? De la banda del Golden Rocket. Ahí va, por eso novelas de gente de pelo largo. Después hizo la película, que se acuerdan, La Furia, que gritaba ¡Guardia! Agarrado de unas rejas, una película no la vieja de cine tengo. argentino. Hizo cine también. Sí, fue actor. Creo que habrá compartido varias películas, o habrá participado, compartido como actor y también como dirigido por Adrián Suar, en la época del Canal 13 también. Pero bueno, fíjate, vino acá por última vez cuando tenía 24 años, hoy tiene 54 y se muestra agradecido. Y sigue hablando, Está muy contento de estar acá y sigue hablando con la gente. Está anticipando una canción más, así que queda todavía para rato. También el profesionalismo, porque estos tipos capaz que no les gusta el frío, claramente, pero el profesionalismo con el que responden, que se toma en serio el show, y es que no es que está cumpliendo, también le da ese target, ¿no? Le sube el target, ¿no? Más de 4.000 personas han pasado por esta transmisión, gracias por tanto, gente. Suscríbanse, denle like a esta transmisión. Gracias a Tecnimet, Construcciones Modulares, a Servicios Rurales y a SS Servicios. Esta transmisión de la cooperativa Nuevo Día es posible. Yo soy yo, dice. En 94 ya había hecho Tratar de Estar Mejor, es cierto, porque ya tenía su disco. Había sacado Penélope también, que es la canción de Nano Serrat, si no me equivoco. Y el disco es. Ahí tenés. Mejor que ayer. Está sonando Mejor que ayer, señora. ¿Cierra con este? Hay mucha gente que participó, que se puede llevar la docena de empanadas si cierra con este tema, Che, está bueno el tema, me gusta. Es muy conocido, muy conocido. De lo más reciente, si se quiere. Y la gente agita, Y está cantando una niñita. Y se la sabe. Y le rapea. No, espectacular lo de Diego Torres. Está interactuando con una niñita, sube un joven. También otra niña. No, es un momento muy especial. Y canta el muchacho. Un chico con síndrome de Down ha subido. Qué bien, che. Momentos muy especiales que está viéndose ahora. La cara de felicidad de los chicos, no puede ser, Hay 3 chicos en el escenario, la cara de felicidad de los nenes, no pueden creer que están arriba del escenario con Diego Torres. No lo pueden creer. Impresionante. Les presta el micrófono para que canten. Y cantan. Muy bueno, boludo. Muy bueno. Espectacular. Diego Torres está en Río Gallego, señoras y señores. Está topado con esto, ¿no? Absolutamente.
Encima, el muchachito que está en el escenario le canta a la gente como desde la hinchada, más o menos. Agita con el brazo. Mira, Brian me remite que en 2002 vino Diego Torres, en el marco de su gira Tour por Argentina 2001-2022. 2002, perdón. El 4 de marzo vino, de 2002. Nada, espectacular lo de Diego Torres. No se lo podemos mostrar, pero lo estamos mirando. Está saltando con la gente y con 3 niños, 3 jóvenes. Niños y adolescentes, podríamos decir. Es muy bueno lo que va haciendo. La verdad que No te sí. va a gustar Máximo Merillo el jueves, no te va a gustar. Yo quiero empanada, dice Rosa Saldivia. Ahora, pero no sabemos si es el último. Yo creo que sigo pensando que Brian puede llegar a ganar. Che, Diego Torres, con este final, se llevó el corazón de la gente de Río Gallegos. Te puedo asegurar que después de este show hay un antes y un después en la relación del público de Diego Torres con la gente de Gallegos. Sí. Porque ha dejado todo, Y es lo que vos decías recién. No todos los artistas tienen esos gestos, no todos los artistas se suben contentos a un escenario, un día de viento, un día de frío. De frío, sí. Y el tipo está como si nada, subió a los chicos al escenario. Es una noche inolvidable, verdaderamente inolvidable la que estamos viviendo acá en el predio del boxing. Impresionante lo de Diego Torres, verdaderamente impresionante el show en esta noche de paseo aniversario en la capital de Santa Cruz. Impresionante. ¿Podemos, si nosotros fuéramos los que hicieran el club de fans de Diego Torres, cómo le pondríamos? Tratar de estar mejor. Claramente. Club de Y fans. encima tratar de estar- tenemos el verde acá, el vestido Color de esperanza. verde, la frase de cada mañana de Rodri. Puede ser. Para mí todavía esto no terminó. Gente, los que se están saboreando las empanadas del Rincón de Quilpa, esto todavía no terminó para mí. Tiene toda la pinta. A ver, veamos si termina o no termina. Último tema. Para mí no. Y ahora hace vibrar a toda la banda con redobles y repiques. Agarra a los chicos que están con él. Puede ser, que se va. Tiene toda la pinta de que se va, A ver. Ay, le dio el micrófono al muchachito. Te quiero mucho, dice. Es espectacular este final. Estamos en Radio Nuevo Día, en el 100.9 de Diario Río Gallegos, y a través de los canales de streaming en YouTube y en Facebook de Diario Nuevo Día, en la segunda noche del festival, la segunda noche estelar del Festival de Río Gallegos. Espectacular. Mirá vos, Diego Torres, abrazado con un chico de nuestra ciudad. Un abrazo sentido también para 2 niñas, que fueron los 3 riogalleguenses que estuvieron durante todo este último tiempo. Imagínate la energía que deben haber absorbido esos pibes, ¿no? Esas personas. Sí. Nunca. Aguante la escuela especial 10, dice. Aguante la escuela especial 10 o 6. Podría ser cualquiera de las dos porque las dos están en nuestra ciudad. El nene que subió al escenario que estaba con Joven, Diego sí, Torres. Sí, con síndrome de Down. Bueno, che, terminó el show. Terminó. Se terminó todo. Señoras y señores, Diego Torres y su banda aplaudiendo al público, reconociendo también la banda de Diego Torres está reconociendo al público, saludándolo. Ahí estamos nosotros por ahí en la imagen del dron. Miren, Diego Torres junto a toda su banda traslada o transita la pasarela en medio de la gente. Todos juntos se acercan y hacen el saludo, la resignación. La reverencia. La reverencia, exactamente, sí. Saludando y reconociendo al público,
cambia absolutamente mi percepción de Diego Torres. Es nuestro último concierto del año. Es nuestro último concierto del año, está diciendo. Por todos lados, de un lado al otro, de un clima al otro, de un país al otro, de una ciudad a otra. Gracias, estamos felices de terminar esta gira de este año acá en Río Gallegos. Estamos felices de terminar la gira de este año en Río Gallegos, dice. Felices fiestas. Felices fiestas. Deseos de buena vida y de salud y que la vida nos siga encontrando. Muchas gracias, buenas noches. Buena vida y salud y que la vida nos siga encontrando, dijo. Tremendo. Espectacular, valió absolutamente el frío, el viento. Sí, muy bueno al final. Tiene ese perfil Diego Torres, el perfil de ese cantante así bien familiero, querido por toda la familia. Bueno, no por nada, ¿no? Cerró como cerró, con los chicos arriba del escenario. Ese cierre, yo te digo que, de verdad te lo digo, fue pero muy... o sea, memorable. Memorable, para mí, a mí me emocionó verlo con esa actitud, verdaderamente. Sí, Vos sí, decís, un grande, aparte un grande. Vos decís, ¿a vos te cambió la percepción de Diego Torres? A mí me lo puso más arriba, porque habla de la calidez como ser humano. Las palabras, la palabra justa, buena vida, salud, felices fiestas. Se nota que este tipo sigue agradeciendo todavía. No se fue del escenario. Y se nota que el tipo está conectado con la gente. Se nota que sabe dónde está parado en el mapa, que no es un artista más de esos que viajan sin saber en dónde aterrizan. Se nota que sabe perfectamente que estaba en la Patagonia y de hecho lo dijo. Es el último show del año de una gira que venimos recorriendo un montón de países, todo el país, toda la República Argentina, y Río Gallegos es la última parada del 2025. Qué privilegio igual, ¿eh? Es un privilegio. Porque sí. además, esta gira debe haber incluido recitales donde la gente pagó una entrada. Pagó por ir a ver a Diego Torres. En este caso lo tuvimos gratuito, de manera... Total. De manera abierta para todo público. Totalmente. ¿Ha llegado Leandro Dolan, otro nuevo fanático de Diego Torres? ¿O recién venía de tu casa? No, el Reci. Mirá vos, vení. Necesitamos tu percepción de Diego Torres. Vení, El testimonio. Yo le cedo, el testimonio de... charlen ustedes. Pero, bueno, vale, me pongo acá. Che, el testimonio. Llegó Leandro Dolan. Dale, hacete unos mates. Dale, estaría buenísimo, gracias. Ahí te pones unos matecitos. No sé si ¿habrá agua caliente? Sí, hay. Ah, qué bueno. ¿Cómo andas, Lean? ¿Todo bien? Hola, Rodri. Bienvenido. ¿Cómo estás? Venía a preguntar si necesitaban algo. Porque acabo de terminar el Reci y vivo acá a la vuelta. ¿No lo traes a Diego Torres? Así le haces unas preguntas. Toda la onda, Diego Torres, ¿eh? Che, toda la onda. Eso lo que necesitamos es un testimonio en primera persona de alguien que vivió lo que pasó ahí. Contanos como si tuvieras que describirlo, ¿cómo empezás? El primer rato lo vi por YouTube, por la transmisión de Nuevo Día. Y irían las primeras canciones, me vine para acá. Duró algo así como 1 hora 45 minutos. Hizo un impas como de 10-15 minutos. Se tomó 3 mates con una cebadora de mate del público. Y básicamente como muy comunicativo, o sea, con mucho humor, muy comunicativo, digo, en su vínculo con el público. No venía desde 1995, hace 30 años. De hecho, había venido una sola vez a Río Gallegos, que era la época en que él saltó a la fama con tratar de estar mejor y demás. ¿Vino en 2002? Ah, bueno, él no se acuerda porque él ahora en el Reci dijo 1995. Y recuerdo, bueno, hoy en la mañana un oyente nos recordaba que había estado en la Fiesta del Lago allá por 2020, en Calafate, ¿no? Y recuerdo que en el 2010-2011 también había estado en la Fiesta del Lago, que en esa oportunidad tuve la chance de verlo. Y fue un show, por ejemplo, no cantó Penélope, que el público lo estaba pidiendo, cantó otros clásicos de sus primeros discos, y el final fue muy bonito. ¿Se cortó la transmisión, ¿cierto? ¿El oficial? Sí. Claro, hace un rato largo, hace como 1 hora. Y el último tema, que es el corte de difusión de su nuevo disco, lo cantó con 3 niños arriba del escenario y fue como muy tierno, realmente muy lindo. Y le cedió el micrófono a uno de los chicos también. Sí. Le dijo, Tomás, llévate el micrófono de cantar y el nene se puso a hablarle a la gente y fue muy emotivo el cierre. Era un chico con discapacidad. Sí. Creo que soy miope, vi medio de lejos, pero creo que era un chico con síndrome de Down, ¿cierto? Y 2 niñas que tendrían, ¿cuánto? 10 anitos, 10 años, una cosa así. Nada, muy bonito, realmente muy lindo. Y el público, la verdad, chicos, podría ser el Festival del Frío hoy, ¿eh? Sí. Está duro el clima, realmente duro. La gente está con mucho abrigo, la mayoría con bufanda y gorro o bufanda y capucha.
Y sí, se vio como que la gente lo disfrutó realmente. Sí, no va a ser muy difícil que la gente se disperse rápidamente porque está fresco y lo que vea uno en este momento, yo veo por la ventana, lo que veo es gente que está volviendo por Avenida San Martín, yendo a buscar su vehículo o volviendo para la casa rápidamente porque se nota que hace frío. Sí, y viste que una vez que el asunto es cuando se te enfría el cuerpo, ahí sonaste, viste, después estás... no hay tanto viento como hace 3 horas atrás, pero hay un viento de algo así como debe haber 40 kilómetros por ahí, y claro, es un viento pegador permanente. De hecho, se fue bastante público, diría, en los últimos 30 minutos. Sí. Se fue yendo gente, o sea, gente que ve el show pero no lo ve entero, y mucha gente que lo ve por Nuevo Día o por la transmisión oficial y medios colegas que están transmitiendo. Eso estuve mirando, porque el primer rato lo vi por redes y los estaba viendo ustedes, chicos. Y hay muy buena cantidad de audiencia en la transmisión. Es gente que se queda en la comodidad del hogar mirándolo, porque bueno, viste que venir hasta acá, bueno, es un esfuerzo y después depende del estado físico de cada quien y demás, ¿no? Total. Pero fue una noche, para mí fue una noche memorable y lo que decíamos recién, lo que hablamos, vos tendrás tu punto de vista y también te lo queremos preguntar. Recién Juli decía, para mí Diego Torres, esta noche, digamos, lo ubico en otro lugar. Antes lo tenía de otra manera, tenía otra mirada, otra visión. Y hoy, con 35 años que tiene Juli, digamos, porque recordamos la última vez que vino, o que recordaba Diego Torres que había venido, fue allá por el 95, ponele que no fue en esa época, no importa, pero fue la época de más éxito de Diego Torres, año 95, 96. Era cuando nosotros éramos chicos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo ves a Diego Torres hoy venir acá después de 30 años, como él dice, o después de 20 años, no importa, y es otro tipo, es un tipo que vino por última vez con 24, 30 años, hoy tiene 54, y nosotros también crecimos. Y a nosotros nos han quedado un montón de canciones de Diego Torres dando vuelta por ahí, por más que no seamos fanáticos, por más que no lo escuchemos todos los días, que no escuchemos los discos y demás, nos ha quedado algo, y eso tiene que ver con un resabio familiar, y seguramente sea por eso que nos genera algo cuando lo escuchamos hoy de vuelta, ¿no? Totalmente. Sí, son esos artistas que son muy populares en verdad. Pueden pasar los años, pero es un artista popular. Y pasa esto que en un reci decís, mirá, ni me acordaba que esta canción era de él. Pasa para el que no es seguidor, ¿no? De hecho, cantó una que yo pensé que era de Vicentico. Me había quedado en mi... Claro, a mí me quedó en la memoria que era de Vicentico. Yo pensaba lo mismo. Y bueno, no, es de Diego Torres. Claro, de una novela, ahí nos apunta Juli. Culpable, soy la única culpable. Lindo tema, es de él. Sí, muy bonita canción. Después, bueno, a mí lo que me gusta de estos shows, en general me gusta ver música en vivo. Y estos artistas tienen muy buenas bandas, es decir, tienen muy buenos músicos arriba del escenario. Un lujo todos, si te pones a escucharlos tranquilos, como a apreciarlo, realmente un lujo todo. El bajista era un gran bajista. Sí. Y el guitarrista, su sobrino, ahí lo presentó. Son todos de provincia de Buenos Aires, porque cuando los presentó dijo de qué pueblo eran, excepto uno que era rosarino, el resto de provincia de Buenos Aires. No retengo el nombre de sus coros, pero vieron que Diego Torres siempre se caracterizó por tener segundas voces muy destacadas. De hecho, un par de hits de él, uno lo cantaba con un negro, con un mulato hace 30 años atrás, que después no sé qué habrá sido de la vida de ese muchacho, dejó de cantar con él. Claro, exacto. Esa Tratar de estar mejor. Es tratar de estar mejor. Claro. Que la tocó. Y después otra cosa que tienen estos artistas, pasados 30 años, es que reversionan sus canciones. Sí. Entonces, media docena de canciones muy conocidas que tocó hoy tenían todos cortes musicales diferentes. Entonces eso también está bueno porque, bueno, se puede apreciar lo que es... a mí lo que me gusta del vivo es eso. Poner canciones que conoces mucho, pero después que algo te sorprenda de la musicalidad, ¿viste? Del talento de los artistas, porque de veras es que no vamos a descubrir nada. No tiene ningún músico de ese staff que no sea muy bueno, ¿viste? Son todos de muy buenos para arriba. Te pregunto, digamos, sacando la parte más racional, que es lo que cantó, lo que dijo, ¿cuál tiempo? ¿Qué tuvo? 2 horas. Sí, una hora 40 y un impasse de unos 10 minutitos que se tomó ese par de mates. Pero igual es un show largo, 1 hora 40. Sí, largo. Estamos acostumbrados a que venga, no sé, viene, no sé, igual estoy hablando por moco de pavo porque no lo sé. Pero hora y media es el promedio. Sí, pero hay muchos artistas muy buenos o muy reconocidos de otros géneros musicales que te tocan 40 minutos, un mashup, como se dice ahora, que un tema trae el otro y se van. Sí, o 1 horita. Y este tipo no, paró, habló con el público, el tradicional recital al que ya no estamos tan acostumbrados, que es ese donde hay diálogo con el público, un diálogo entre canción y canción, donde habla verdaderamente, donde se conecta. ¿Estaba conectado con la gente? Eso mismo. Sí, a mí me dio esa impresión ya cuando vi las primeras canciones que las vi por YouTube.
vi cómo se comunicó rápido con el público y estando acá, apreciándolo, observándolo, te das cuenta que era genuino, ¿viste? Porque eso, que era como sincero. Y de hecho, cuando cerró, que cerró con los 3 niños arriba del escenario, se acercan todos los músicos a la tarima, al pasillo, digamos, y cuando se despiden todos, Diego Torres dice que es el último show del año de la banda y que por eso para ellos estaban todos como muy emocionados porque estaban cerrando el año. Después dijo de girar por muchos países con todos los climas. Claro. Bueno, hubo mucho chiste en relación al frío, pero chistes amables, ¿no? Y de veras. Y una cosa, en verdad no está, debe haber 4 grados, 5 grados, algo así. 2 grados. ¿No? Eso, ¿no? 2 grados de térmica. Pero claro, estamos en 0 grados de térmica. Claro, después de media horita el frío ahí es donde, viste, se te enfría el cuerpo y sonaste. Sí. Vos sabés que estaba mirando acá, te miro a vos y atrás tuyo tenemos la avenida San Martín y vemos los puestos. Hay mucha gente, digamos, de toda la gente que estaba en el recital, que estaba prácticamente lleno el predio. Muchos salieron disparando, corriendo a la casa en busca de calor, en busca de un mate como el que vos estás tomando en este momento. Y otra tanta gente cruzó acá del otro lado y está comiéndose unos choris, comiendo unas hamburguesas, disfrutando, digamos, como el plan completo, ¿cuál es? Ir a ver a Diego Torres, comer algo rico, volver a casa con la panza llena y bueno, y a descansar. Y anda mucha gente alrededor, Rodri, también. En mi caso soy vecino del barrio, vivo enfrente a la rural. Por la rural sería mirado desde el centro en la parte de atrás sobre Faniano. Y veía más temprano, ahora mismo cuando venía para el Reci, que llevaría el Reci 20 minutos, algo así, anda mucha gente caminando, paseando, porque están las ferias de artesanos, tanto en el predio del boxing como en el predio de la rural, y la rural afuera tiene mucha gastronomía con el otro escenario. Y el otro escenario, el de la rural, es simultáneo al escenario de acá. Y está pasando al mismo tiempo todo. Claro, exacto. Mientras está tocando Diego Torres, allá en el otro escenario hay números artísticos también. Entonces, lo que ves en este paseo, yo de hecho lo veía tipo 9:30, yo estaba acá en el boxing, antes de que tocara Diego Torres, algo así como 40 minutos antes, y ves eso, mucha gente paseando, caminando, y de hecho he visto otros años, otros artistas, por ser del barrio, digamos, que puede estar tocando el artista con el predio lleno y sigue habiendo como mucha circulación alrededor. Sí, se escucha totalmente. Eso, claro, hay gente que lo mira de lejos. Sí, una cosa que es objetiva, digamos, es que la convocatoria, si comparás hoy con otros shows, es mucho menor. Claramente menor la cantidad de público hoy. Muchas veces en este predio queda gente de este lado de la reja, Sí. que es donde estamos nosotros, sobre Avenida San Martín. Ha pasado con otros artistas como Elegante, Tini. Y tenías miles de personas afuera del predio. Sí. Hoy eso no sucedió. Mientras tocaba Diego Torres, la gente que circulaba, así tipo peatonal, era mucho menor a otros recitales. Creo que tiene que ver con varios factores y uno de esos, sin dudas, es el clima. Sí. Porque el clima no acompaña para pasear. Todos los días igual tienen su sabor. Ayer le contaba a Juli que estuvimos acá cubriendo, bueno, lo vemos a la radio hoy a la mañana. Ayer el sabor fue el sabor de la cumbia, con el mago, con el cierre, mucha gente, adolescentes, ahí se mezclaba familia, adolescente, chico grande, chico, bueno, hay un poquito de todo. Hoy fue más familiar el público, más público femenino. Sí, muchas mujeres. Muchas mujeres. Yo creo que mañana, si uno tiene que pensar, a ver, ¿qué podemos esperar de mañana? Yo creo que mañana va a ser un día de un público joven. Claro. Con Brian coincidimos en que muy posiblemente mañana nos encontremos con gente, digamos, con chicos de 15, 16, 14, porque mañana viene CRO, que es recontra popular entre los chicos, o sea que mañana va a cambiar el público. Claro. Y el jueves otra vez va a cambiar el panorama porque se viene No Te Va a Gustar, que es una banda que yo creo que la escuchan gente de nuestra edad, ¿no? Claro. 37, 38, Claro. 40... Más o menos por ahí. Sí, entre 25 y 50, podríamos decir, más o menos, el público de No Te Va a Gustar. 30-50, diría claro, yo. 30-50, es cierto. Sí. Claro, bueno, vieron que este paseo aniversario tiene menos espectáculos estos de escenario principal que años anteriores, pero vos ves con la descripción que bien haces, Rodri, que se nota que están orientados a distinto público. Sí. Es decir, a un público marcadamente diferente. Mañana va a estar lleno de pibes, y lo que tienen los pibes es que vienen re temprano. Los pibes quieren estar adelante. Total. Ya pasó el año pasado con Trueno, que fue un día de mucho calor. Sí. Hoy, un día como hoy tocaba Trueno, del año pasado, que tocaron Los Decadentes y después tocó Trueno. Los Decadentes era público grande, o adultos todos, y con Trueno se llenó de pibes. Y claro, los pibes tienen esta cosa fan de querer estar primero.
Entonces apenas abren el predio, entran y no sé, puede haber pibes desde las 7 de la tarde y CRO en este caso va a tocar 3 horas después. De hecho, el año pasado hubo, bueno, el clásico, pibes desmayados, Sí. porque se deshidratan, porque hace calor. Claro, cuando tocó ICA también nos apunta Juli. Algo para comentar acerca del show de Diego Torres. Muy buenos los vientos. Sí. En doble sentido lo digo igual. Sí, O sea, claro. o sea, hubo vientos en todo sentido, pero Totalmente. fuera de joda igual digo. Muy buenos los vientos del show y muy fuertes los vientos también al mismo Sí. tiempo. Pero muy buenos vientos, de verdad. Saxo, Trompeta y trombón. muy bien, pero muy bien, impecable. Y bueno, y después también los timbales que escuchaba Sí, por tenía, ahí. tenía tanto baterista como percusionista. Muy bueno. Y bueno, esto de las dos voces que lo acompañan, que lo hizo en toda su carrera, una voz femenina y una voz masculina, que son voces muy destacadas, viste, que se aprecian. Mucho nivel, todo de mucho nivel. Bueno, vamos, o sea, entonces, a ver, ¿qué nos queda para mañana? Porque esto, la transmisión de mañana sí está bueno contarle a los amigos que están escuchando la radio, que están escuchando la 100.9, que están enganchados, mucha gente que escucha la radio de noche laburando, seguramente manejando el Uber, o de la estación de servicio, o trabajando en el hospital, que está enganchado en la 100.9, que se pregunta cómo va a seguir esto mañana. Y mañana sigue esto con unos shows y vamos a seguir nosotros en vivo acá también. Así es. Vamos a estar acá, ¿o no, Juli? Mañana estamos acá como siempre, le seguimos metiendo, sigan enganchándose porque si bien hoy, bueno, hubo un corte de transmisión que no tiene nada que ver con la buena voluntad de Nuevo Día, sino con los derechos de autor y los acuerdos que hizo Diego Torres con la MUNI y con los que suele hacer cada vez que viaja por el país. Dice, bueno, hasta acá vos podés grabar, de acá en adelante no, por derechos de autor. Claro, se transmitió algo así como 40 minutos, ¿no? ¿Habrán sido? Más o menos 40 minutos. Y el show duró 1 hora más. Claro, bueno, mañana digamos, creemos que no va a suceder lo mismo, que va a cambiar, o sea, eso depende de lo que se Sí, acuerde claro, con es cada un artista. contrato. Eso es un contrato. A la hora que se firma el contrato, eso incluye no la televisación, tiene otros costos, otras implicancias. Claro, bueno, en este caso han llegado a ese acuerdo por alguna razón que tampoco nunca eso se hace público. No, ¿no? igual sí, por lo general las partes que entran en esos acuerdos tienen que ver con los temas, sobre todo los más recientes, que son los que están, digamos, girando en plataformas y demás. Quizás los más viejos, como ya tienen otra vigencia, se los permite. Claro. Es cierto, es cierto. Ya había cantado los clásicos cuando Tenés cortaron la razón, transmisión. es verdad, no lo había pensado de esa manera. Fíjate vos, es verdad, mirá qué buena apreciación esa. Los clásicos los cantó antes del corte de la transmisión. Cuando corta la transmisión, creo que algún que otro clásico quedó, pero empezaron todos los temas nuevos. Claro. Ahí viene el tema este de los derechos de autor. como Sí, decís, algo ¿no? de eso tiene que haber. Alguna relación hay, porque es raro por cómo está distribuido, porque generalmente cuando es un artista muy conocido, que tiene mucha historia, al menos lo que yo recuerdo, es que va mezclando, va alternando entre temas nuevos y temas clásicos. Pero hoy tiró muchos clásicos seguidos y después cortó y empezó a tirar temas nuevos uno atrás del otro. Sí, y con más producción audiovisual. Esto de que, si bien no es del estilo. Vieron que hoy en día los shows estos de artistas, llamémoslo, de primera línea, internacionales y demás, tienen un show audiovisual muy. Que vale tanto la imagen como la música. Está lleno de eso hoy en día. Y en este caso, no, a ver, sigue siendo como un artista tradicional. Quiero decir, pesa la música, pesa la banda, pesa su voz, pero la segunda parte del show que no se vio en la transmisión tenía más espectáculo audiovisual, había más videoclip mientras él iba cantando las canciones. Tengo algo para contarte, no sé si te lo vas a tomar a bien o a mal, Decime. pero lo arreglé con el socio fundador acá que está, que se ocupó de hacer toda la movida, que es Juli Quiroz, que está de temprano, que dijimos, che, hubo un momento de mucha interacción con el público, acá en vivo, que muchos amigos que están mirando por YouTube, que están acompañándonos, y dijimos, al que acierte, al o a la que acierte la canción con la que va a cerrar Diego Torres, le vamos a regalar un premio sorpresa. El tema con el premio sorpresa es que el premio sorpresa se lo sacamos al programa de la mañana arriba del día. Que vos Ah, ok, conducís. está muy bien. Entonces, ¿y ese premio sorpresa cuál es? Una docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Claro. Mucha gente acertó. Y si les parece bien, digamos, yo diría que para no seguir estirándola, mañana tienen que ir al streaming. Que vayan mañana al streaming de a la mañana, de arriba al día, y sí. ahí sorteamos. El que esté mañana. Ok. Hola, yo voy a chequear, después te voy a pasar los nombres. Ok, entonces no lo decimos ahora, sino mañana. Claro. Ok, Mañana tienen que estar presentes. Y mañana le decimos que a la noche. No. Y así hasta el jueves. Che, ¿y ya comentaron con cuál canción cerró? ¿No? ¿Se Sí, puede decir? ¿No? Mejor que ayer. Es el de los hits nuevos. Chicos, digo un comentario doméstico, puede ser. Terminó el show y
vine a preguntarles si necesitaban algo. Gracias. Porque de veras que vivo muy cerca y bueno, nada, pasar al baño, calentar agua y esas cosas. Perdón que lo diga al aire, ¿no? Pero terminé hablando 20 minutos. Yo necesito algo. Ok. Necesito a alguien que me ayude a limpiar el baño porque todavía no limpié el Claro, baño en casa. en tu casa. Lo limpié la semana pasada y No, pero te hablo de mi casa. Si necesitas algo de mi casa. Vos me dijiste que necesitas algo doméstico. Claro, doméstico, pero porque vivo muy cerca. Y no, bueno, no. son muchas horas de ustedes acá, por eso mismo. Che, amigo, bueno, perdón, aclaro nomás, lo dejo para que quede bien claro. Los y las que participaron hoy, que acertaron, quedan guardados los comentarios en el stream. Así que vamos a tomar nota de los nombres. Mañana en Arriba del Día, a las 12 del mediodía, 12 y pico, como siempre, vamos a anunciar cuál de todos los que participaron hoy se va a llevar la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Así que estén atentos. Una excusa más para que sigamos juntos, mañana a la mañana. Y bueno, mañana además vamos a repasar la grilla del festival de lo que es toda la jornada, que tiene eso, ¿no? Muchas cosas en simultáneo. Tiene el paso aniversario hace ya unos cuantos años. Así que bueno, mañana en el programa de radio, que es un programa, digo, por el público que está ahora y quizás por ahí no escucha tanto a la mañana, además, es un programa de actualidad, periodístico, pero con algunas otras cosas. Y entre ellas, bueno, en estos días el programa está atravesado por la grilla del paso aniversario, ir comentando cosas, difundiéndoles. Che, son las 12:30 de la noche. A mí me agarró un nono. Yo le voy a ceder el trono a nuestro compañero Juli Quirós. Y de esta manera yo me despido. Quédate vos nomás. Ok. Me despido yo y bueno, Puede irte mañana si nos querés encontramos igual. otra vez. Está bien, claro. Quedar acá a cubrir hasta las Claro, 6 de la claro, mañana. claro, Hasta que hacer- empiece Buenos Días Malvinas. Claro, está bien, una transmisión en continuado. No sé cómo haces, Juli Quirós, que a las 7 de la mañana vas a estar conduciendo Buenos Días Malvinas. Eso es, siempre admiro a la gente madrugadora. Vieron que está visto como una virtud ser muy madrugador. Sí. Y es cierto, digamos... Es una condena en realidad, señora. Claro, señora. te iba a decir que no necesariamente es saludable, ¿viste? No, además, yo ayer me dormí a las 4 de la mañana y me levanté a las 6 para ir a hacer el programa. Pero bueno, si te gusta el Durano, ya Claro. lo dice el dicho. Desde Mar de Ajó nos mira del Partido de la Costa, Ogro Kratos, dice que se queda fuera del sorteo por la docena de empanadas. Por la Así que distancia, ¿no? Lo disculpamos. Y bueno, si algún día anda por acá, le invitamos una docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Creo que podemos ir poniendo un punto final, porque además hay que desarmar y llevar este mismo estudio a los estudios de la radio en un ratito, así que dejaremos por acá esta propuesta, agradeciéndole, reiterándole el agradecimiento. Gracias, Lea, en principio por venir a preguntar si necesitábamos algo y por sumarte a la charla. Mañana prometo hacerlo más temprano. Perfecto. Porque No vos pasa nada. necesitaste agua más temprano y vi que ya estaban tomando mates y dije, bueno, ok, el Sí, agua sí. ya está. Me hacía falta, Por eso no o sea, me tengo pegó la un pava pique. todo, pero no tenía agua, entonces era eso lo que estaba solicitando. Agradecemos a Tecnimet Construcción Modular, a Servicios Rurales y a SS Servicios que han acompañado, que acompañan toda esta cobertura que desarrollamos desde aquí, desde este estudio móvil que justamente nos ha dispuesto la gente de Servicios Rurales para que podamos transmitir al resguardo del frío, del viento y con condiciones verdaderamente excelentes. Juan Auto pregunta cómo era para participar. Tarde, porque había que adivinar cuál era el último tema que iba a cantar Diego Torres. Yo ya identifiqué y voy a individualizar a cada una de las personas que habrán sido unas 10, 12, que si aparecen mañana de vuelta van a tener chance de llevarse una docena de empanadas y si están en Río Gallegos sobre todo. Reitero, muchas gracias a la familia de Servicios Rurales, una empresa de más de 30 años que trabaja justamente en materia logística de servicios, con una experiencia dilatada en términos de justamente soluciones logísticas de estos espacios modulares que en la industria petrolera, en la industria minera, son fundamentales para que los trabajadores básicamente puedan vivir. Tecnimet, que es la fábrica justamente donde se desarrollan estas construcciones modulares, y ASS Servicios, que nos garantiza la conexión tanto aquí como en la calle, porque también con SS Móvil estamos siempre conectados. Muchísimas gracias a lo que Gerardo Grotwis dice: mandanos un saludo, vecino, que te estamos mirando. Gerardo, ¿vos tenés algún Gerardo vecino? ¿Gerardo? Ay, soy malo yo con los nombres. Yo no sé, pero le mando un Pará, saludo. es mi vecino. ¿Sí? Grotwis. Sí.
Gerardo es mi o vecino. Groot Twist. Claro, no le conocía el apellido hasta este momento, pero es mi Mirá. vecino. Saludo para Gerardo, entonces. Claro, No. devolver el taladro, dice Rodrigo. Este verano que pasó le iba a pedir una pala y se había ido de vacaciones, así Mirá. que quedará ¿Viste? para el verano No, próximo. No agarraste la pala este verano Claro. que pasó, entonces. No, sí, pero fue más trabajoso. Saqué yuyos con guantes. No, Sí, sí, durísimo. con guantes De raíz, igual, bueno, no sí. van a volver. Más de 4.500 personas han pasado por esta transmisión, más de 4 horas hemos estado en vivo acompañándote en esta segunda noche estelar de las 4 que habrá en el escenario principal del festival por los 140 años de Río Gallegos que se cumplirán este viernes. Diego Torres ha cerrado esta noche. Una mención muy especial a The Rockets y a Caloventores, dos bandas locales que se bancaron el tornado que les estaba llevando la voz, las canciones, la batería, todo, porque estaba muy violento el viento en ese momento. Y a Tango Ayara, que también fue una de los estudios de danza que pusieron lo mejor a pesar de que estaba horrible a la tarde respecto del viento. Gracias a todo el equipo de Nuevo Día, a todos los compañeros que estuvieron ahí mirando y que nos compartían una foto desde sus televisores, y a todos ustedes que han estado del otro lado con paciencia, con respeto, a pesar de que no hemos podido disfrutar juntos de todo el show de Diego Torres, se han quedado y les agradecemos enormemente. Lea, gracias por venir. Por favor, un Mañana gusto. nos encontramos, Un gusto seguramente, o este el rato. jueves, cuando quieras. Andaré por aquí, de veras, dándoles una mano en lo que necesiten de tareas domésticas. Igual estamos cómodos para tomar unos mates, todo, así que sos bienvenido. Gracias. Gente, nos encontraremos mañana en la continuidad de este festival. Río Gallegos cumple 140 años y esta es la manera en que lo festeja.